Hola, ¿qué tal? Bueno, pues soy Kenny y me ha invitado aquí mi colega José a echar un ratillo de charla y hablar de TVICO y contarnos nuestras cosas. Así que estoy encantado de estar aquí en Broadcasting, que llevaba ya un rato con muchas ganas de venir porque todas las grandes fieras se han sentado en este sitio. O sea, me siento muy honrado de tener esta oportunidad. Vale, a ver, yo en realidad creo que más que empezar a dibujar o que me gustara dibujar, como casi todo el mundo, desde chico lo que me gustaba era contar historias, era un obsesionado de narrar. Entonces, en verdad ya hacía eso antes de empezar a dibujar, cuando jugaba de pequeño con los G.I. Joe, que son el juguete más guay que existe, a pesar de que un montón de gente crea que son los He-Man, me dan muchísima pena. Yo con los G.I. Joe ya contaba historias, ponía a los personajes de una manera concreta, les tiraba una foto con una cámara de carrete, ¿sabes? Que ya no existen. Entonces luego ponía la siguiente situación, la siguiente escena y tiraba otra foto. Y luego mi padre se mosqueaba que te cagas, pues se había gastado 2000 pelas en revelar fotos de muñequitos. Entonces en realidad eso era ya lo que hago ahora. Cuando fui creciendo más, cambié los juguetes por dibujos, pero tenía un taco de folio y dibujaba, cada dibujo era como un fotograma, como un plano, ¿no? de la peli que estaba sucediendo en mi mente. Entonces los dibujos eran cutrísimos, ¿no? Para un niño eran cutrísimos, porque no tardaban, no me los curraba nada, no era como el resto de niños de mi clase que dibujaban bien, que los dibujaban muy bonitos, ¿no? Dejaban todo guay. Yo tenía como bulla por acabar el dibujo lo antes posible, porque lo guapo era lo que venía ahora, ¿no? Entonces acababa haciendo pues pedestales de papel con dibujos súper abocetados que solo que entendía yo y luego tenía que explicárselo a mi madre y le iba pasando los dibujos para que entendiera lo que había contado, ¿no? Entonces, en realidad, yo lo que tenía era ansia por contar historias y dibujarlas era un medio que parecía más práctico que tirarle fotos a los G.I. Joe. Yo tenía ahí todo montado mis juguetes, mis G.I. Joe ahí en mi habitación y cuando acababa de jugar, porque mi vieja me echaba la bronca, había que ir a comer o lo que fuera, cogía una libreta y apuntaba todo lo que había pasado esa mañana, porque había un argumento. O sea, mi mente aquello tenía muchísimo sentido. Entonces tenía que apuntar cómo habían quedado las cosas para luego, cuando volviera por la tarde, la historia siguiera por donde la había dejado. O sea, era un obsesionado ya de contar argumentos. Entonces luego hacía esto que te decía, de que les tiraba fotos, que a mí es que esas fotos existen, ¿no? Entonces me parto de risa cada vez que voy a casa de mi madre y las veo y digo, esto son centenares de fotos, el dineral que mi padre tuvo que soportar en revelar, porque eso, le tiraba fotos a los G.I. Joe en posiciones concretas y claro, para mí eso era una historia, ¿no? Era una peli, que hace que luego había que revelarlo, eso hoy día, si hubiera tenido un móvil no tendría problema, hubiera hecho una peli de stop motion o algo así. Pero quiero decir que en aquel momento yo ya tenía como muchas ganas de contar historias y de hacer personajes y que esos personajes hicieran cosas. Entonces lo de empezar a dibujar era una herramienta para poder seguir contando cosas. Mi hermano mayor siempre ha sido una influencia muy poderosa en mí. Y aparte es que es una persona, desde niño y es tremendamente proactivo y tiene una iniciativa imparable y además es muy valiente. Lo que más quizás he aprendido de mi hermano es que me enseñó que no hay que tenerle miedo a nada. Entonces, me acuerdo que vimos un programa de Metrópolis donde se hablaba de Akira y salía una especie de making of, que yo creo que ese programa, si lo vimos todos, nos marcó mucho, ¿no? Y Metrópolis hizo un trabajo importante en nuestra generación. Y era, bueno, un making of que ahora hay en todos lados, pero en aquel momento no había. Entonces se veía cómo hacían los fotolitos y cómo dibujaban los escenarios por un lado y luego se pintaba el fotolito por encima. Y cuando terminamos de verlo, mi hermano dijo, oye, esto está todo guapo, vamos a hacerle una película de animación. Y empezamos a hacer una película de animación, él se juntó ahí con sus colegas, con el Oscar, que se vino también ahí a hacer sus punkis, y el Seco y tal, y compró fotolitos, mandó a mi padre a comprar fotolitos y empezó, y pintó escenarios con acuarela y dibujamos, bueno, él dibujó la moto en fotolito y con la cámara tiramos, o sea, no había miedo. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues así, pues hagámoslo, ¿no? Hacía falta un fanzine de graffiti, pues se hace. Entonces yo crecí con esa sensación de que todo se podía hacer. O sea, si tú querías hacerlo, pues lo haces. Entonces cuando empecé a dibujar mucho y ya empezaba a llenar muchos papeles contando historias, mi hermano me decía, bueno, esto tienes que convertirlo en un TVO. Tienes que hacerlo como Akira. Akira era el ejemplo en todo. Tienes que dibujarlo como el Akira. Y digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer, no? Para ser dibujante de TVO, ¿qué tengo que hacer? Entonces mi hermano, que era fuente de toda sabiduría, tenía hecho una plantilla
con las dimensiones de un TV de Akira, ¿no? Había calcado los marcos y tenía el marco y había puesto todo muy técnico, el nombre del proyecto, el número de página, ¿no? Entonces me dio una de esas y me dijo, cuando dibujes 500 de estas, ya serás dibujante de TVA. Entonces me fui a una fotocopiadora, saqué 500 fotocopias de aquello, lo puse en la izquierda de la mesa y todos los días iba sacando páginas y en un verano me dibujé las 500 páginas. Entonces me hice un tebeo totalmente ridículo de niño que iba improvisando sobre la marcha. O sea, claro, no había guión, pero para mí era igual que jugar. Era lo mismo que hacía con los muñecos, pero esta vez con dibujos. Y además como no tenía ninguna vergüenza y tampoco tenía ninguna intención de publicarlo ni ganar dinero, cuando no sabía dibujar nada, pues lo copiaba o lo calcaba, pero sin ningún tipo de cuidado. Yo llegaba ahí al momento en el que sabía que el personaje tenía que hacer algo muy guay, tenía que dar un puñetazo muy chulo, pero yo no sabía dibujar, ni escorzo, ni nada. Entonces me miraba ahí en el Goku un escorzo que estuviera guapo y lo calcaba del tirón. Lo convertía en mi personaje y ahora lo recuerdo como una manera de calcar activa. O sea, yo no repasaba la línea, sino que iba repitiendo el dibujo y convirtiéndonos en el personaje protagonista de mi TV. Y eso fue muy didáctico. O sea, aprendí mucho a base de copiar y copiar. Y luego, como tampoco entendía eso de que había diferencia entre el manga y el comic book y tal, pues lo mismo copiaba Jet Li, que copiaba Akira Toriyama. Para mí eran todos dibujos muy guapos, entonces si necesitaba a alguien saltando, si este salto, en este Spider-Man, pues calcaba al Spider-Man y lo convertía en mi personaje. Y claro, era todo una desfachatez, ¿no? Todo eso que hacía. Pero claro, al final del verano había hecho un tebeo, ¿no? Entonces, esa sensación de que podía hacerlo, de que no había nada que se hubiese interpuesto entre mis ganas de hacerlo y el hecho de que ya estaba terminado, supongo que es por lo que me volví adicto a los tebeos. Y creo que sigo pensando igual. Ahora que he trabajado en otras cosas, sobre todo en la animación, el cine, en los videojuegos y tal, te das cuenta lo increíblemente complicado que es todo, lo que cuesta conseguir llevar cualquier proyecto adelante. El poder de los tebeos es infinito. Yo tenía un papel blanco y ganas de hacerlo y no hay nada que te pueda impedir contar la historia que tú quieras. No hay ninguna limitación, incluso un niño pequeño que no sabía dibujar, pues se pudo encontrar los medios para dibujar lo que necesitaba dibujar. Aquello estaba hecho. Yo tardé 3 meses en que hubiera un tebeo que era real y que otra persona lo podía leer. Y de pronto todo aquello que había sido durante toda mi infancia mi mundo interior y un lugar en el que yo me refugiaba, de pronto podía conectarse con otras personas. Y mis amigos de pronto lo podían leer y les gustaba un personaje, les gustaba otro. Y bueno, me encanta este capítulo o esto es una mierda, no sé qué. Entonces de pronto había una especie de puente invisible entre el resto de las personas y yo, que nunca había tenido. Y solo había tenido que sentarme y hacerle caso a mi hermano. Eso es una sensación poco comparable con nada. Para mí es la libertad absoluta. Puedes expresar lo que quieras tú solo, no necesitas nada más. No he conseguido desengancharme de esto, ¿sabes? Entonces a raíz de ahí fue, vale, esto mola muchísimo, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Y cómo puedo hacerlo más? ¿Cómo puedo conectar con más gente? Y una vez que ya sabía que era lo que quería hacer, solo era cuestión de encontrar los caminos más rápidos. Bueno, a ver, ¿cómo fue esto? Vale, una vez que yo ya me hice un montón de tebeos, ¿qué estaba yo? Creo que estaba en BU, en bachiller, que ya no... Primero de BU ya no existe, ¿no? Y estaba totalmente desmotivado de la vida. Y porque a mí lo que me gustaba era dibujar y aquello, bueno, un desastre. Entonces, de nuevo, el Seth, mi hermano, me dijo, bueno, va, tú que haces muchos tebeos, esto hay que convertirlo ya en una profesión, porque si te tiras esto también es un dicho viejo de mi hermano, que me decía, si te tiras mucho tiempo haciendo algo, tienes que encontrar la manera de que te sea útil. Entonces, si estás todo el rato dibujando tebeos, pues conviértelo en... Pero cualquier cosa, ¿no? Si estás todo el rato haciendo muñequitos, conviértelo también en una forma útil de vivir, ¿no? Entonces me propuso hacer un fanzine y fui ahí al Dune y hice un cartel que puse, si te gustan hacer tebeos y te gustaría publicarlos,
llama a este teléfono. Que eso hoy día sería mucho mejor con la red social o algo así. Pero bueno, yo hice ahí un póster, lo puse ahí en el Dune y esa idea creo que está seleccionada entre las 3 mejores ideas que ha tenido la humanidad. O sea, está el fuego, los juegos online y hacer Proyecto Cómic. Y pues fue la hostia, porque gracias a aquel cartel pues conocí a algunos de los que son mis mejores amigos y se construyó lo que realmente fue mi entorno de formación. Aunque luego estudié en arte y oficio, realmente donde yo aprendí lo que quería hacer a todos los niveles fue en Proyecto Cómic, que fue aquel fanzine que empezó en mi casa y los domingos mi madre soportándonos y luego conseguimos ubicarlo en la Casa de Porras, que es una casa cultural que nos dejó ahí un huequito. Entonces nos reunimos allí los viernes y intentábamos montar una cosa que nosotros no sabíamos que era un fanzine, lo llamábamos revista, pero vamos, que era un fanzine, donde cada uno hacía sus propios proyectos y luego los publicábamos ahí con fotocopias guarramente y lo vendíamos ahí en los salones del cómic. Bueno, todavía no había salones del cómic, lo vendíamos en el instituto. En el tercer número o así ya llegamos a los salones del cómic y ya metimos una imprenta y la cosa se fue poniendo un poco más seria y cada vez más guay. Y ese entorno a mí me fascinó, porque ahí veníamos, estaba Daniel Gil, estaba Juan Cobos, estaba sobre todo Óscar, J. Vargas, que lo has tenido aquí sentado. Y luego mucho más tarde vino Javier Recio, vino Francis Porcel, Adrián Fernández, o sea, se aglutinó ahí una cantidad de gente que hoy día ya podemos corroborar que son unos talentos increíbles, pero en el momento nadie lo sabía. Y estaba esa dinámica de la que yo me he enamorado, en la que nadie era profesor de nadie, pero todos aprendíamos de todo. Yo siempre diré que no se puede enseñar a nadie nada, pero todo el mundo puede aprender lo que quiera. Entonces aquello era pues reunirse los viernes, cada uno sacaba lo que había dibujado esa semana y enseñaba lo que había hecho y yo creo que de alguna manera extraña se iban como posicionando los que eran profesores de algo, ¿no? Óscar nos enseñaba todo a dibujar, yo estaba todo el rato muy pesado con que había que hacer tebeos, no solo dibujar suelto, sino que hay que hacer páginas y tal. No sé, Adri me acuerdo que entintaba estupendamente, cada uno explicaba un poco los trucos que había aprendido por su propia cuenta y en esa especie de mejunje, yo me iba con un subidón cada día, cada viernes, me iba con un subidón de todo lo que había visto, de todo lo que podía aprender de esta gente, de las broncas que teníamos entre nosotros, luego nos dejábamos muchos tebeos, entonces teníamos de nuevo otras influencias. Ese sitio para mí era el templo del saber. Se formaron amistades que todavía conservo y que las valoro muchísimo. Aprendí mucho de la vida de artista, digamos, de cómo comportarte, cómo hacer críticas, cómo recibirlas, cómo encajar, que resulta que ya no era el que mejor dibuja de la clase, ¿sabes? Yo era muy pequeño, entonces. Óscar siempre hace risa con que yo tenía 14 años y me subía a la silla y les pegaba gritos a todos. Que tenéis que entregar las páginas, que era ahí como gritándole a todo el mundo ya, ¿no? Y porque era un poco el que estaba más concienciado de que había que sacar el fanzine y tal. Los otros, bueno, iban dibujando y por dejar de escucharme a mí, pues hacían las páginas, ¿no? Y todo eso, pues se potenció más cuando yo me cambié a arte y oficio. Por suerte, me tocó el momento en el que pude dejar segundo de BU y entrar en primero de bachiller de arte y oficio. Y se sumó, ¿no? De pronto ahí, la primera generación de arte y oficio estuvo genial porque éramos todos los que nos gustaba dibujar de algún instituto perdido de Granada, pues nos focalizamos todos en la escuela y se generó un ambiente cojonudo. Allí encontré eso con Gustavo López, que igual es mi mejor amigo, que lo conocí allí, a Ángel Lupiáñez, a Javier Recio, a Roberto Urbano, o sea, un montón de gente que me influyó no solamente a nivel de cómics, sino a otros niveles también, ¿no? Porque tenían otros gustos por el arte, por otras disciplinas y de pronto estaba en un ambiente en el que todo el mundo estaba pensando en algo creativo que te dispara las neuronas. Entonces algunos de esos se sumaron a Proyecto Cómic y Proyecto Cómic fue creciendo y se fue formando más, ¿no? Yo en arte y oficio aprendí sobre todo que no quería hacer bellas artes, que es lo que mi madre quería que hiciera, no una carrera, yo qué sé, dedicada al arte, que no sé, una cosa que me parece tan rara, tan incontenible y sobre todo tiene tan poco que ver conmigo. Todo lo que hacíamos allí se hacía con lápices, que es con lo mismo que con lo que se hacen los tebeos, pero no tenía nada que ver. O sea, bueno, aprendí mucho, dibujando bodegones, dibujando del natural, pintando, probando cómo era eso de enfrentarte a un lienzo enorme y tal, y cuanto más lo hacía me daba cuenta que no tenía nada que ver conmigo. O sea, era la descripción definitiva de lo que no tenía que hacer.
porque las motivaciones que nos explicaban en Historia del Arte de qué es lo que tenían los artistas eran las contrarias a las mías. El objetivo de hacer un cuadro y colocarlo en una galería para que una selecta de personas lo descifre no me puede interesar menos. O sea, mi objetivo era comunicar de una manera muy clara, utilizando un lenguaje muy sencillo que todo el mundo pudiera entender en todas partes, de la manera más barata posible y que accediera a la gente desde los más pequeños hasta los más adultos sin ningún tipo de muralla. Cuanto menos muralla hubiera entre la persona que tiene que recibirlo y yo, mejor. Entonces, ese concepto del arte con mayúsculas me destruía. Entonces, vale, no quiero estar en este ambiente ni un minuto más. Entonces, sabía que iba a acabar arte y oficios, pero no sabía qué coste. Los profesores me trataron muy bien, tuvimos mis enfrentamientos, nos dejaban debatir, que ya me pareció muy interesante, y no estaba de acuerdo con nadie, pero me dejaban decirlo. Luego ellos me trataban fatal y yo a ellos, entonces en esa discusión pues surgían ideas, ¿no? Iba formando lo que después sería mi filosofía con este tema, ¿no? Entonces, en ese segundo año de Arte y Oficios nos hicimos un viaje al Salón del Cómic de Barcelona con los colegas, a pasarlo de puta madre con la organización Veleta, que los conocía, pues yo creo que de los fanzines, creo, no me acuerdo ya. Hicimos un viaje de puta madre, lo pasamos genial y a mí me explotó la cabeza en el Salón del Cómic de Barcelona del año 97, creo, me explotó. O sea, ver aquello, ¿no? Ahora ya es ridículo, ¿no? La gente que ha vivido, las nuevas generaciones, mis alumnos de ahora que viven con un salón del cómic casi en cada pueblo y que hay tantísima información, no lo entienden, ¿no? Pero para mí era increíble ver tantísimas tiendas de cómic, autores, gente que tenía cara, que era real. O sea, las personas que firmaban los tebeos no vivían en un palacio de cristal, en un mundo de fantasía. O sea, estaban allí echándose una cerveza contigo y te contaban algo y cualquier cosa que decían yo estaba ahí como una esponja, flipé. Y pude conocer a un montón de gente. En aquel salón de cómics conocí a Pepe Larraz, conocí a Ken Nimura, porque estaban como nosotros, llevando sus carpetillas, con sus fanzines y tal. Y en las colas, pues nos conocíamos y yo veía ahí, digo, qué vida, qué energía, esto es fantástico. ¿Dónde tengo que ir para que esto sea así todo el año? Y entonces topé con el stand de la Escuela Joso, que tenía un stand súper bien montado, en el que los alumnos de la escuela podían ir allí a vender su propio fanzine y además dibujar en directo. Y yo no sabía ni que existía la Escuela Joso. Me acuerdo que salía en la parte de atrás de los tebeos, había publicidad, pero nunca le presté atención. Me parecía como otra cosa de Barcelona, ¿no? Gente moderna, vete a saber. Pero allí de pronto me paré y empecé a preguntar y me acuerdo que hablé con Tomás, que luego seríamos colegas, y le preguntaba, ¿cómo funciona esto? Y me decía, bueno, pues esto es un curso, hay una clase de narrativa, hay una clase de entintado, hay una clase de dibujo, de movimiento. Un momento, ¿una clase de narrativa? ¿De narrativa en tebeo? Me decía, sí, el programa pues te lo da este profesor, tenemos a Veroy de profe. ¿Veroy? Había que ir. O sea, era el sitio donde había que estar. Si querías hacer tebeo, tenías que estar ahí. Entonces, Gustavo y yo nos dedicamos ese año a pintar motos, pintar yo las lijaba y Gustavo las pintaba y no sé qué más hacíamos. Yo grababa CDs, pirata, y ahorramos, sí, todo yo tenía una grabadora de CD, igual era el único que la tenía, y copiaba CDs para todos los colegas y los cobraba a los colegas, el más pirata del mundo. Pero con esa pasta que fui ahorrando nos piramos un verano a Joso y nos pagamos un curso de verano y lo pasamos muy guay. Y yo estudié con Mike Ratera, que me trató súper bien y que aprendí un montonazo con él. Sobre todo escuché por primera vez el discurso que ahora se dice tanto, del profesional del cómic, ¿no? Que era una cosa que yo no había escuchado nunca. Lo más parecido a un profesional del cómic que yo conocía era yo, o sea, imagínate qué triste. Entonces de pronto era un tío que tiene esa filosofía de hay que hacer una página al día, estés bien o estés mal, hay que sacar una página al día sí o sí, ¿no? Entonces, todo aquello se me tatuó en la cabeza. Y bueno, aquel mes fue como de práctica y cuando yo volví lo tenía claro. Entonces me tengo que venir a Barcelona y tengo que estudiar aquí. Claro, yo soy más pobre que la rata y mi familia también, entonces había que montárselo, había que inventarse cualquier cosa. Por suerte conocí a Francis Porcel. Claro que he dicho que entró en el fanzine, no, Francis entró después de que lo conociera yo en Barcelona.
porque el fanzine continuaba. Cuando yo me piré a Barcelona, el Proyecto Cómic se lo quedó El Cuervo, el Caneda, Pedro Vigil, o sea, yo estaba súper contento con eso, porque era como que se renovaban las generaciones, y era una cosa muy bonita. Ojalá hubiera durado hasta ahora, ¿no? Pero bueno, duró tela, ya tuvo sentido. Francis era alumno de tercero, era de Granada y era alumno de tercero de Joso, y justo se iba a mudar y sabía que yo quería irme allí, se lo había comentado, y me llamó, oye, pues vente a vivir conmigo y tal. Y eso fue, pues, la otra segunda idea mejor de mi vida, igual. Después del Proyecto COVID, pues esto, ¿no? Porque yo no conocía ya a nadie bueno, pues tener ya un piso, ¿no? Y alguien que conocía un poco, pues me facilitó muchísimo la vida. Y fui para allá, me puse a trabajar en el Telepisa. Mi padre creo que me pasaba 20.000 pelas al mes, así que era lo que podía, y con el Telepisa y eso, pues pagaba la escuela. Y entonces fui muy afortunado porque al mismo tiempo entré en mi clase, ¿no? En primero de la JOSO, mis compañeros de piso, Chimo y Francia, eran de tercero. Y entonces ellos tenían una generación que era la leyenda de la JOSO. Estaba Pedro J. Colombo, estaba Jordi Lafebre, estaba Fernando Casaus, o sea, Tony. Todo lo que había allí, eran Mónica, eran todos genios. Genios, ya lo sabíamos en aquel momento y ahora lo han demostrado, ¿no? Entonces se convirtieron en mis verdaderos héroes. O sea, entonces yo tenía mis compañeros de clase que tenían más o menos mi nivel, que bueno, agárrate, también en mi clase había gente, Víctor Ibáñez, estaba el Pasanau, esa gente súper buena, y que estábamos aprendiendo juntos al mismo nivel, pero cuando llegaba a casa estaban los de tercero allí, que ya iban como 3 pueblos por delante nuestra. Entonces yo estaba flipando, tío, flipando, era todo el día a aprender. Yo iba a la escuela con un subidón, o sea, me levantaba bueno, luego cambié mi curro del Telepisa por un curro de camarero, en un karaoke, una experiencia traumática. Y en aquella época los bares no chapaban, ¿sabes? Entonces yo curraba hasta las 6 de la mañana. Llegaba, sobaba 3 horas y me piraba a la escuela contento, tío. Pero feliz, o sea, aquello era guapísimo. De unos profes, tuve el Amadeu de profe, Alelía, bueno, bah. La gente que sabía una barbaridad y estaba ahí con una ansia. Supongo que esa ansia, a nivel personal, me debió convertir en un gilipollas. Yo ahora pienso en el Kenny del pasado, seguro que era un cansino, tío. Tenía que ser un cansino de la leche. Pero es que de verdad que lo viví, tío, con una intensidad... no sé, como Harry Potter, cuando va a Hogwarts. Y aquello era muy duro, porque, claro, si imagínate, si te decía que entrar en Proyecto Cómic fue duro porque ya no eras el que mejor dibujaba de la clase, sino que estaba rodeado de gigantes, entrar en la JOSO y estar al mismo tiempo con los de tercero, además, todos los días en casa, que venían allí a echar el café. Claro, tú hacías lo que podías, que parecías mongólico dibujando ahí. Y cuando llegaba cualquiera de estos con sus páginas en acuarela, se te hundía el mundo. Y aparte, también, en aquella época que éramos todos muy jóvenes, teníamos la misma sutileza que un martillo neumático, ¿sabes? Ahí no había buena forma. Que yo esto es una cosa que luego de profe he intentado inculcar, ¿sabes? Pero ahí, esto es una mierda, tal, ahí entre nosotros. Pero Kenny, ¿esto dónde va? Fíjate que esto lo has dibujado mal, no sé qué, todos tus sueños destruidos. Entonces aprendí mucho también de cómo tomarte las cosas, de reconstruirte, ¿no? De aceptar las críticas, de no creerte que eres una mierda del todo. Es como, vale, soy una mierda, pero puedo hacerlo mejor, ¿no? Y esa sensación de aprender a nivel personal y a nivel artístico al mismo tiempo, y a nivel profesional, porque en JOSO se transmite mucho eso, de eso, de que lo importante no es hacer una buena página, sino hacer una página todos los días. Porque una buena página al mes no cuenta, tío. Y lo que cuenta es que seas bueno todos los días. Entonces aprendes mucho a sentarte en la silla y a no levantarte hasta que esté hecho. Si está bien hecho, cojonudo. Y si está mal hecho, pues es lo que hay. Pero hay que... Tú ahí hasta que no cumpla el objetivo que te has planteado, no hay nada más que hacer. Pues, tío, fíjate eso que te estoy contando, que lo recuerdo como si fueran 10 años de mi vida, fue un año nada más. De hecho fue menos, porque a mitad de año, creo que en Navidad, 3 meses, Dios mío. Estaba hasta la polla de trabajar de camarero y me acuerdo que nos habían empezado a contar que en Málaga había una editorial que se llama Mega Multimedia, que la llevaba un tío que ya se llamaba El Torres, y que querían montar una revista de ciencia ficción y tenían una revista erótica, Royal Kiss, que se llamaba Webcomics. Entonces estaba yo ahí aquí en Navidad angustiado porque en casa de mi madre, pensando que tenía que volver a Barcelona a trabajar de camarero otra vez, que estaba agotado.
Y cogí al Francis y al Óscar y a mi padre y dije, Rafa, que es mi padre, llévanos para Málaga que vamos a hablar con esta editorial. Así, con esta filosofía, ¿sabes? De mi hermano Raúl, de tú hazlo, ¿sabes? Hazlo y yo qué sé, ya saldrá. Y claro, el Francis me decía, pero bueno, ¿y qué enseñamos? Bueno, tú tienes tu proyecto de clase, yo me preparo un proyecto porno aquí en 2 días y a los cartas, lo que traigas, ¿no? Y nos fuimos para allá los 3. Yo miré la dirección en la revista, llamé por teléfono, oye, que vamos para allá, da. Venga, vale, fuimos para allá y los 3 salimos con trabajo. Francis le pillaron para la revista 13 y Óscar también. Y yo, que era más malo, me cogieron para la revista Webcomics. Pero claro, eso significaba que me iban a pagar por hacer tebeos. El tebeo es porno, pero tebeo. Y tenía que sacarme 8 páginas al mes de dibujo, tinta y color. Que conste que yo no había pintado una página en mi vida, porque eso llevaba 3 meses en la escuela. Entonces, pero claro, ya no tenía que trabajar en el bar. Eso significaba que tenía una producción profesional al mismo tiempo que estaba yendo a la escuela. Entonces ya hablé con los profes de la JOSO, que son de puta madre, y les dije que en vez de hacer los trabajos de clase les iba a ir llevando mis páginas. Que sí les valía, y la mayor parte de ellos aceptaron. Las clases que no coincidían no se pudo hacer. Entonces yo iba a clase, me escuchaba las teóricas, pero las prácticas las aplicaba al tebeo porno este que estaba haciendo. Y cuando terminaba, me iba a la casa, Francis y yo teníamos las mesas puestas en el salón, y él estaba haciendo su cómic de ciencia ficción y yo estaba haciendo el cómic erótico este, y me pasaba allí pues, hasta que se acababa la página. Durísimo a nivel... bueno, a todos los niveles, porque luego aparte... Claro, eso se publicaba cada mes. Entonces tú estabas haciendo el tercer capítulo o así, y salía el primer capítulo que había hecho, que era una mierda. Evidente, o sea, pero una mierda... José, te estoy hablando de una mierda muy grande, ¿eh? Yo no sabía dibujar nada. O sea, estaba aprendiendo ahí sobre la marcha. Y toda la escuela acudía a ver qué había hecho el niñato este de primero, que estaba ya publicando un TV. La virgen. Me caían meteoritos de hostia. Era jodido, o sea, fue jodido, o sea, lo recuerdo jodido, pero porque era muy duro saber que todo lo que te estaban diciendo, nadie quería hacerme daño, lo sé, y nunca tuve la intención dar sensación de que nadie quisiera minarme, ¿no? Realmente me decían cosas para mejorar. Entre los profesores y los compañeros era, tío, esto lo dibujaba mal, esta perspectiva está mal. Ya, pero al final tú te ibas a casa con todo lo malo que había hecho y te sentabas y tenías que volver a hacerlo, ¿sabes? Sin saber. Porque, claro, es lo que te digo, ahora ya tengo una técnica que, bueno, aunque sabes que las cosas no me salen bien del todo, pero sé cómo funciona, ¿no? Pero aquello yo no sabía nada, ¿sabes? No sabía, tenía que dibujar a alguien, no es la primera vez que dibujaba un pie igual, ¿sabes? No tenía que... Entonces era todo aprender en esa situación de tanta presión, que, bueno, yo creo, ahora quiero pensar que es como lo de los diamantes, ¿no? Que son más brillantes o más valiosos cuanta más presión sienten, ¿no? Yo recuerdo que lo pasé mal, emocionalmente lo pasé mal, pero en cambio lo que se me ha quedado es que aprendí muchísimo. Es que en un año se transformó Kenny Ruiz, era el fancinero que había llegado de Granada y dicharachero, a final de año ya tenía un TV publicado y ya era como, ya sabía lo que era ser profesional. Coño, pues no lo cambiaría por nada. Al año siguiente tuve que dejar la escuela, porque... Bueno, aparte de que ya no tenía dinero, empecé a trabajar en un estudio para Disney y ya requerían que estuviera todo el día allí. Entonces tenía que decidir o estudiar o trabajar. Y yo no quería dejarla, porque a mí la escuela de verdad que me encantaba. Y me acuerdo que hablé con José María Pols, que fue mi profe de guión y bueno, yo tengo muchísimo aprecio, siempre me ha dado buenos consejos. Y yo decía, mira, me cojo otro curro, paso de esto de Disney, me cojo otro curro y sigo en la escuela. Él me decía, no, tío, o sea, vas a aprender mucho allí también y esto para ti ha sido una etapa y si te hace falta ya volverás. Claro, nunca volví. Entonces como que siento que me salté un poco esa etapa. Me salté. Y luego mis compañeros de clase estaban haciendo proyectos personales y tal, y yo estaba ya dibujando Winnie the Pooh, que me pagaban bien y aprendía mucho y bueno, conocí otros profesionales fantásticos. Y ya te digo, y fue como hacer la universidad. ¿Sabes? Si la JOSO fue el instituto, trabajar en el estudio de Salva fue como hacer una carrera, ¿sabes? Pero vamos, que ahí se acabó. Mi experiencia como alumno duró poquito. Le tengo un montón de aprecio, pero sobre todo, y se lo digo mucho a los alumnos que he tenido yo,
que por la gente a la que conocí. O sea, las clases y todo el rollo estaban muy bien, pero lo que importa realmente es el ambiente que se generó. Yo estaba rodeado de titanes. O sea, yo caminaba entre gigantes, todos los días, era asombroso. O sea, la sensación que yo tenía de ser afortunado, de tener esas conversaciones, de pasarme la tarde hablando de dibujos, de proyectos, pues de tener a Pedro explicando cómo hacía la acuarela, o cada vez que me agobiaba con algo, Francis me decía cómo hacerlo, o no sé, o Joan Fuster, que también es uno de mis mejores amigos. Joan Fuster para mí ha sido súper importante porque nunca tenemos momento para agradecerle a los colegas lo suficiente lo que te han ayudado. Así que mira, me estoy aprovechando tu entrevista. Y es súper importante porque Joan no edulcoraba nada. O sea, si estaba mal te lo decía. Si lo habías hecho mal, si te habías escaqueado, no te perdonaba la vida. O sea, y era como de huello y claro, yo lo quería mucho, era mi amigo. Entonces me hacía daño, ¿sabes? Pero el hecho de que me pusiera la realidad tan en la cara me enseñó a no engañarme a mí mismo nada. Y a asumir que si estabas haciendo algo mal era porque te habías escaqueado. No existe el no puedo. No existe el no sabes. Sí sabes. Lo que pasa es que no has querido hacerlo, o dibujaba esto bien, te gastaba 3 o 4 horas más y no te las has querido gastar. Pero podías. Y Joan te lo va a decir, ¿sabes? Entonces, hostia, eso es muy afortunado, tío. De tener gente así que te enseña tanto todos los días, a todos los niveles, a nivel personal, a nivel profesional y a nivel artístico. Eso es lo importante de una escuela. Da igual que la escuela sea buena, que sea cara, que sea pública, que esté aquí, que esté en Francia, que sea Gobelins, da lo mismo. Lo que importa es la gente con la que estás y los vínculos que tú estableces con ellos. Si vas a una escuela muy buena y no te relacionas con tus compañeros como si fueran tus maestros y con tus maestros como si fueran tus compañeros, no te ha valido para nada más que para gastar el dinero. Y es más, puedes no ir a ninguna escuela y conseguir tener ese mismo entorno y aprovecharlo igual. Lo que importa es la gente que te rodea. Eso es aprender. Pues mira, ¿cómo fue esto? Yo dejé de hacer tebeos para trabajar en ilustración infantil para Disney y estuve 2 años, creo, trabajando en un estudio que hacíamos los cuentos que salían cuando salía cualquier película. Y trabajé con Joan, con Salvador Simó, otro titán, que también era muy duro, pero también nos enseñó a todos muchísimo. Con Joan Urgell, una experiencia muy guay, pero acabé tomando otra decisión importante en mi vida, que era que yo no había llegado allí para eso. O sea, estaba ganando mucha pasta y los colegas, todo el mundo estaba encantado porque podía dibujar Disney y todo el rollo, pero cuando trabajas en Disney o cuando trabajas de encargo de casi cualquier cosa, te taladran el cerebro y lo licuan, lo sacan y meten sus ideas. Llegó un momento que yo no sabía ni quién era, tío. Estaba dibujando lo que ellos me decían. Entonces, me llevó a una crisis personal y emocional gorda. Porque eso no era lo que yo hacía cuando era pequeño. Dibujar muy bien y ganar dinero con eso no era lo que yo hacía de chico. No era para lo que yo me había venido allí, había pasado por todo aquello. No, yo había hecho todo eso porque quería hacer mis propios tebeos. Entonces, pues dejé aquel curro con el dolor de mi corazón y de mi bolsillo y me fui para Angoulême, que es un festival de cómic que se hace en Francia y que la Joso monta un viaje cada año con un proyecto que había empezado cuando estaba en Joso, que en una asignatura con José María Beroy había que preparar un proyecto posible, que era empecé con El Cazador de Rayos. Cuando empecé a publicar el Cazador de Rayos, empecé a realizarlo, me llamó José María, el jefe de estudios de la Joso, para decirme que si quería dar clase. En la Joso tiene muy importante eso, de que para dar clase de algo tienes que ser profesional de ello. Entonces, como que esperó a que yo fuera profesional de dibujante de cómics para ofrecerme esa oportunidad. Y eso era cojonudo, porque me daba un sueldo mínimo que daba cierta estabilidad. Y aparte es que la docencia me encanta. Me encantan estos ambientes. Fíjate todo lo que te contaba antes, ¿no? Lo primero que monté fue un taller de cómic. Es que hablar de TVO y estar rodeado de gente que aprende y todo el rollo siempre me ha gustado muchísimo. Es mi otra vocación, diría. Entonces, las primeras clases que di las di en la Joso de Sabadell, que es más pequeñita, y estaba guay para aprender. Yo tenía 21 años, creo. Y bueno, las monté igual que tenía el taller.
O sea, mi filosofía con esto de las clases la sigo manteniendo, la he ido perfeccionando después de muchos años, porque aquella contaba cada una que no veas. Es que todo el mundo enseña. Yo creo que la estructura de que hay un gran sabedor de todas las cosas, que se sienta delante y otros pobres ignorantes escuchan su sabiduría, se inventó con los griegos y está anacrónica solo porque hace 4.000 años que se hace. Eso ya no es así, ya cuando empecé yo ya no era así. Yo sabía algunas cosas, normalmente porque tienen más experiencia que los chavales, pero los chavales sabían otras muchas. Entonces yo creo que la manera de aprender es generar un ambiente de aprendizaje. Y el profe es el facilitador de eso. Entonces mi trabajo era proponer cosas guay que hacer y bueno, explicar cada día algo que a mí se me hubiera ocurrido, algo que yo hubiera aprendido, algo que me hubiera sido útil, pero no explicarlo como un dogma que hay que repetir, sino como una herramienta más de tu caja de herramientas que tienes que ir construyendo a base de todas las personas, ¿no? Yo te doy un martillo, este te da un clavo y cada uno tiene que tener sus propias herramientas para poder construir lo que él necesite. Como ya tenía esa filosofía, me encantó dar clase y se generó un rollo de puta madre. Es que dar clase no es la palabra correcta, pues iba allí, alajoso y bueno, establecí unas relaciones de puta madre con mis alumnos, que ahora uno de ellos fue Iván Coelho, que ahora siempre se ríe porque cuando nos vemos siempre lo digo a todo el mundo, Iván fue alumno mío y es en China. Pero claro, él era un chavalillo, tenía 12 años y ahora está dibujando para Malvern, ¿no? Y es una pasada, ¿no? Hacer esto de la escuela y tal, bueno, luego ahora después cuando me fui de vivir de Barcelona me fui a vivir a Madrid, bueno, estuve aquí un tiempo y luego volví a Madrid, empecé a dar clases en otra escuela que hay allí que se llama SDIP, Escuela Superior de Dibujo Profesional, que estaba más direccionada a la animación. Ya tenía asignaturas de cómic, pero tiene una historia muy importante como escuela de animación. Y cuando yo entré, pues estaban empezando a crear estos cursos de cómic. Entonces tuve la suerte, gracias a Nacho Arraz, que estaba dando clase allí, de que me invitaran y bueno, pues colaboré, supongo, con montar un poco el programa de cómic que tienen ahora. Y es un poco con esta filosofía. Tenemos un programa muy guay en el que cada día había que hacer una página nueva, practicando algo nuevo, pero sobre todo con mucho feedback y que todo el mundo opine, que todo el mundo... Yo en clase no me gusta nada que la gente venga a clase a dibujar. Creo que tú dibujas en tu casa mejor que en ningún sitio y prefiero aprovechar esas 2 horas para poner conocimientos en común y que todo el mundo vea las páginas de todos y que todo el mundo opine y tal. Esto que decíamos antes, de cómo ha cambiado esto, que ahora hay un montón, ¿no?, de escuelas profesionales, que es cojonudo y que haya tantas, y que ahora también la educación reglada empieza a tener también algo de programa de cómic o algo, hay algunas escuelas de ilustración que contemplan un poco el cómic y tal. A mí me parece que, de verdad, que una escuela... lo que te va a aportar como persona es el entorno de aprender, como te decía antes que me pasó a mí en la escuela Joso. No creo que importe mucho si es privada o si es pública. Sí que es cierto que si es privada y es muy específica, probablemente tengas profesionales como profesores que son muy importantes, porque no te van a contar milongas ni cosas que han escuchado en alguna leyenda, sino son cosas que ellos han vivido. Y puede que te den algunos atajos y algunas herramientas que te hagan más fácil la vida. Pero, si tú quieres dibujar TVO, vas a dibujar TVO, aunque tu profesor te esté explicando orfebrería. Y si te metes a estudiar animación y de pronto descubres que te gusta más la ilustración, pues vas a acabar haciendo ilustración, porque tiene que ver contigo. Entonces, no hay que obsesionarse mucho con eso. No hay que obsesionarse mucho con estudiar exactamente, que esto hay una especie de manía ahora, creo, ¿no? De no, yo es que quiero hacer animación, stop motion, porque si no estudio nada, ¿no? Mira, tío, aprende a dibujar, métete en un entorno creativo y procura hacer stop motion porque es lo que te mola, ¿sabes? Hazlo, pero hazlo porque te mola. Pero sobre todo procura estar en un entorno creativo donde la gente te aporte cosas y te mantenga la cabeza activa. Cuanto más parecido sea lo que quieres aprender de lo que están enseñando, pues perfecto. Pero lo importante, sobre todo, es aprender. Y es que vas a aprender de todo. Es que yo tengo recuerdos de gente que me ha enseñado en un bar, de mi hermano que pinta graffiti, de gente que hace grabado. Y si tú eres un artista de verdad, pues toda esa información la irás encajando en tu
pequeño universo personal y se convertirá finalmente en esa cosa tan extraña que la gente llama estilo y que es tan difícil de definir. ¿Qué es eso del estilo? Pues eres tú, y como eres, y tú eres la suma de la experiencia de las personas que te han rodeado. Vete a estudiar si puedes. Si puedes privado, guay, porque elegirás más francotiradoramente, si eso existe, lo que quieres. Si no puedes privado, pues público. Y si no puedes público, pues por internet, que paso está. Estuve en un estudio en Tailandia, en Bangkok, que tenía un colega que trabajaba allí, estuvimos visitándole, y me dieron una lección de humildad. Allí había unos chavales, yo no tengo ni puta idea de cómo es la vida de un tailandés. Allí había unos chavales en el departamento de arte que eran pakistaní, indios. Yo no sé cómo es la vida en Pakistán, no tengo ni puta idea de si hay escuelas de arte o no. Los chavales de arte eran brutales. Tenían 20 años y dibujaban de puta madre. Y claro, les pregunté, ¿dónde has estudiado? ¿Dónde te has formado? Y me miró con una cara como de, ¿cómo que de dónde he estudiado? ¿Estudias qué? No sé, dibujo. Y dice, no he estudiado dibujo, me he visto unos cuantos vídeos por internet. Eso es lo que hace falta, tío. Determinación y ganas de lo que quieres hacer. Los medios que haya para conseguir eso son útiles, pero no necesarios. Eso es lo que pienso de la escuela, incluyendo la mía, en la que yo trabajaba. Como profe, he tenido experiencias cojonudas. Algunos de mis mejores amigos actuales han sido alumnos míos en algún momento. Y tengo la suerte de que en SDIP me trataron muy bien y monté la cuarta mejor idea de la historia. Creo que voy por la cuarta, ¿no? Que fue el taller, que es una cosa que estoy muy feliz de haber comenzado. Que era lo mismo que Proyecto Cómic, pero en una escuela profesional. Hablé con D-Books, la editorial de Ricardo, Esteban, y colaboró un montón conmigo, y SDIP también, y generamos este curso en el cual los alumnos pasan una especie de preselección para asegurarnos de que quien entra ya sabe dibujar, ¿no? Por lo menos mínimamente. No, sí, saben dibujar muy bien. Y cada alumno crea su proyecto personal y luego se publica una historia corta en un libro de lujo editado por D-Books. Eso para mí ha sido guapísimo. Como experiencia didáctica, tío, ha sido brutal, porque era la aplicación perfecta de la filosofía que intentaba contarte ahora. Lo que hice en Proyecto Cómic, lo que yo sentí en Joso. Yo quería que mis alumnos tuvieran la suerte que tuve yo en Joso, de estar rodeado de gente tan buena. Entonces traía cada mes, traía a algunos de mis amigos súper profesionales a dar una charla, ¿no? Pues estuvo Carlos Pacheco, Juan Díaz Canales, Víctor Santos, el Estudio Cosen, Horacio Altuna, o sea, nivelazo total. Y en vez de daban una parte que era una charla, pero luego teníamos como 2 horas que los metía ahí en la clase y era un poco pues, charlar y que lo conocieran y tal, para aprender de él. No de su trabajo, sino de él como persona, de su filosofía, ¿no? Y también generar que los alumnos puedan aprender de ellos, ¿no? Entonces inventamos esa dinámica que llamábamos diferenciales, como en House, y que era un poco de, venga, grupo diferencial, ¿no? Nos juntábamos 5, entonces el enfermo contaba su historia y los demás intentábamos ver qué es lo que estaba mal, ¿no? Como los síntomas de House, ¿no? Pues parece que le falta ritmo, me parece que el personaje secundario no mola mucho y tal. Y entre todos al mismo nivel, dábamos nuestra opinión y tal, y el autor pues selecciona la información que le interesa o no le interesa. Y así lo he hecho 3 veces, 3 años, y ha sido brutal, porque he visto crecer a la gente, tío, mogollón. Y eso es súper guapo. O sea, la peña que infravalora lo de dar clases es que no empatiza con lo que está pasando ahí. Pero es como ver un Big Bang o una aurora boreal, ¿sabes? Estás viendo a una persona que está llegando a una catarsis en ese momento, no sabe muy bien qué tiene que hacer, sabe que quiere hacer este video, pero lo tiene muy claro, tiene conflictos personales, tiene muchas limitaciones, muchos tabús, le da miedo enfrentarse a proyectos suyos, viene con una tormenta y tú eres observador privilegiado de cómo va a convertir toda esa energía en algo nuevo y único delante de ti. Joder, ¿qué importa que luego sean profesionales o que les vaya de puta madre o que dibujen bien o que no lo hagan? ¿A quién le importa eso? Estás viviendo ese momento, tío, y eres catalizador de eso. Si no valoras eso, no eres profesor.
Y si lo valoras, es que la palabra profesor no te pega, pero es la que usamos, ¿no? He sido muy afortunado por poder dar clases en muchos sitios y que siempre me hayan tratado bien y poder generar estos alumnos y además compartirlo. He tenido alumnos, tío, verdaderamente brillantes. Y otros que no, pero eran de puta madre también, ¿sabes? Y nos hemos peleado y he tenido bronca y hemos tenido alegría y nos hemos tomado cerveza. Y es tan guapo. Y además hemos hablado de lo que más nos mola, tío. Hemos tenido un espacio ahí para hablar de lo que más nos mola. Pues por eso mola dar clase, coño. O sea, no sé, para mí siempre ha sido como un trabajo igual de valioso que hacer TVO. Dibujar TVO me conecta conmigo mismo y que me mola mucho, la verdad. Soy una persona bastante extraña. Y dar clase o la parte docente me conecta con otras personas a muchos niveles. Sí. Vale. Movidas. A ver qué hago. Bueno, pues a ver. Mi proceso creativo, por llamarlo de alguna forma, empieza porque se te atasca una idea en las tripas. Entonces mi colega Joan, del que te hablaba antes, dijo una vez que yo no escribo guiones, que los vomito. Y estoy totalmente de acuerdo. No soy para nada un profesional de la escritura de guiones, no sé escribir como los guionistas profesionales de lo que te toque o para quien sea. Escribir para otra persona nunca lo he conseguido. Lo he intentado, pero no me da bien. El rollo es que hay algo en mí que no funciona o algo que me obsesiona, un tema que me tiene torturado y mi manera de asaltarlo bien es haciendo un proyecto sobre ello. Es la manera que tengo de poder dedicarle a esa historia que me está haciendo la vida más difícil infinitas horas para pensar en ello y sacar una conclusión. Entonces, en realidad, hacer un proyecto para mí es como una terapia. O sea, es un trabajo que hago totalmente egoísta para aprender cosas sobre mí mismo, ¿no? Entonces, cuando encuentro de lo que quiero hablar, o de una manera muy genérica, ¿no?, lo junto con elementos estéticos que me apetece trabajar, pero realmente hay un porcentaje importante de capricho y de cosas que necesito para hacer, ¿no? Eso se va pegando en una especie de mundo imaginario que intento inmediatamente convertirlo en esquemas y en ideas escritas, porque creo que no hay que dejar las ideas demasiado tiempo en el plano imaginario, porque se apelotonan y se van llenando de demasiadas cosas y al final aquello no hay quien lo controle, ¿no? Entonces, en cuanto tengo algo que me está preocupando, de lo que me apetece hablar, enseguida empiezo como una libreta de apuntes y empiezo a hacer esquemas. Yo nunca he trabajado con un guión, nunca he escrito un guión literario, sino que escribo como ideas, casi como el Adri Fernández una vez lo definió muy bien, que él también lo hace, como un haiku. ¿Sabes? Como vas escribiendo cosas que no tienen mucha conexión, pero para ti sí, ¿no? Entonces, pues esto, ¿no? El descubrimiento personal, la esgrima, el fracaso, quién eres realmente, tal. Todas esas ideas las vas ordenando, ¿no? Y las vas ubicando. Aquí luego entra mucho, que esto, con el tema de antes, yo en las clases incido mucho, de hecho la parte que más me interesa, que es estudiar guión. La peña no estudia guión, parece que aprender a dibujar, nos matamos, aprendes cosas y luego en cambio te pones a escribir guiones y bueno, como todo el mundo puede poner una palabra detrás de otra, ya te crees que sabes escribir y no tiene nada que ver con eso. Yo me he leído un montón de libros de guión y me encanta, y tuve un profesor de guión que es José María Pols que me enseñó un montón y me hizo seguidor del credo de Linda Sager. Entonces, a mí me encantan los libros de guión, es como descifrar un enigma. Tienes una historia que quieres contar, pero no funciona o no tiene buen ritmo. Entonces tienes que ir colocando las piezas, siguiendo unos patrones u otros, dependiendo de tu técnica, de lo que tú quieres hacer, hasta que consigas que tenga la estructura y el ritmo que tú quieras. Es como una composición musical. O sea, no basta con tener unas cuantas notas que... No tengo ni idea de música, pero me imagino que será así. Que no basta con unas cuantas notas que suenan bien, o un estribillo que va guay. Tiene que ir en la armonía y en el ritmo, en el orden, que eso tiene que funcionar. Esta parte es divertidísima y súper interesante. Yo creo que igual es la más interesante de todo el proceso. Entonces, en esta primera parte lo suelo combinar con otros trabajos, mientras que estoy terminando otro encargo o estoy preparando otro proyecto, lo que sea,
voy generando esa especie de estructura, hago muchos esquemitas, como te digo, separando la historia por actos, por escenas, sin tener muy claro cuántas páginas va a ocupar o escribir claramente los diálogos. Trabajo mucho ese nivel, las subtramas, las tramas, la anticipación, el cumplimiento a un nivel muy técnico, hasta que tengo una visión de todo el proyecto general y siento que suena a la melodía que me gusta. Ahí empiezo a hacer el storyboard. Por el tema de que yo creo que tienes que hablar en el idioma que mejor se te da. Yo nunca he sido buen escritor, pero en cambio me entiendo muy bien con las viñetas. O sea, me cuesta mucho expresar mis sentimientos en palabra escrita, pero en cambio en narrativa de viñetas me sale más natural. Entonces, como esa es mi manera natural de expresarme, pues es la que utilizo. Supongo que una persona más técnica, más teórica, te diría que tienes que tener un guión técnico, que no sé qué. A mí toda la gente que me dice lo que hay que tener, me parece que si lo que quieren decir es que a ellos les funciona eso. Y a mí me funciona esto. Entonces me hago un storyboard, pre-storyboard, muy garabato, de una manera bastante ordenada, ¿eh? O sea, desgloso el total de las páginas. En un manga son 180, en escena que tendrán 20 páginas. De esas 20 páginas lo desgloso en 5 páginas para la presentación, 5 páginas para tal. Y cuando ya tengo como el hueco aproximado en el que tiene que entrar la escena, ahí hago el storyboard intentando acomodarme a ese número de páginas que he desgranado. Y entonces en el story es realmente cuando escribo los diálogos y cuando digamos que sé lo que tiene que ocurrir en esa escena por mis esquemas estos, pero no sé cómo va a ocurrir hasta que no lo estoy haciendo en story, que es la parte sin duda más bonita y que vuelve el mini Kenny del pasado, que es cuando estoy jugando con mis muñecos. ¿Sabes? Cuando estoy ahí, ¡ay, ahora hace esto! ¡Uy, ahora hace esto otro! Y me lo paso, que te cagas. Esa parte es divertidísima. Entonces, ahí, bueno, pues ahí se junta mucho con la experiencia. De hacer ya varios proyectos, pues he cogido técnicas para saber que puedo quitar páginas, puedo ganarlas. Si muevo esta escena requiere una página más, se la tengo que quitar a otro sitio inmediatamente, ¿no? Entonces, aunque estás trabajando en ese momento, en realidad tienes que ser consciente de que está afectando a todo el proyecto. Por la suerte también que he tenido de poder escribir mis propios proyectos y saber que se va a publicar en un solo tomo. Si se publicara, por ejemplo, mensualmente o semanalmente, pues tendría que trabajar con otra estructura. Una vez que ya tengo hecho todo bueno, no sé si todo, pero normalmente casi todo el pre-story, ya tengo una visión muy clara de cuál es el tono emocional que tiene el proyecto. Muchas veces no hago los diseños de personajes hasta esa parte, porque la gente que dibuja, tío, le encanta diseñar personajes. Yo eso no lo entenderé en la vida. Diseñar es un puto coñazo. O sea, bueno, dibujar en general es un coñazo. Y a mí lo que me mola es cuando... O sea, no sé imaginarme a un personaje hasta que no lo estoy viendo en su escena, ¿sabes? O sea, al igual tenía un garabato del personaje más o menos así. Yo qué sé, más para arriba, para abajo. Y cuando estoy en el story y ya lo tengo que hacer actuar, cuando ya se tiene que mover y ya tiene sentimientos y ya transmite sensaciones, ahí es cuando ya sé cómo es el diseño, ¿sabes? Luego está mal, porque te ves mis proyectos y los personajes van cambiando, pero para mí es la manera divertida, tío, porque es la manera emocional, ¿sabes? El personaje te va diciendo cómo quiere comportarse. Y eso es como muy mágico. Está guay. O sea, es como... he tenido sensaciones muy chulas en esa parte de dibujarle un diálogo que me venía muy bien que este personaje dijera y dibujarlo muchas veces y no salía. Y es que el personaje se está negando a decir eso. O sea, la parte de tu personalidad que se ha convertido en ese tío sabe que eso no es coherente para él. Y entonces cobra vida. Y tienes que cambiarlo, tío. Es súper guapo. Entonces, si no tuviera esa libertad, me estaría perdiendo la parte más guapa. ¿Sabes? Si tuviera un guión cerrado en el que cada uno tuviera que decir lo que tiene que decir y no pudiera permitirme ese tipo de innovaciones, rollo. Nah, este sistema me trae por la calle de la amargura porque tengo que repetir muchas escenas o, claro, alguno de estos se pone cabezón. Tengo que cambiarle la subtrama o el arco y tal, pero bueno, me lo permito, ¿no? Y entonces en este punto el proyecto varía, que te cagas, y va moviéndose y tal. Cuando el pre-story está ya listo, ahí el artista que hay en mí se va de vacaciones y entra el profesional.
Entonces, yo siempre digo que cuando hago los stories, tengo a Jack Kirby detrás, que se hacía 50 páginas a la semana. Entonces el tío va ahí, venga ahí a tope, mételo aquí. Cuando hago los bocetos, tengo a Otomo detrás, que te dice, un plano general aquí, 700 millones de personas, y venga tal, y un escenario guapísimo aquí con 3000 puntos de fuga. Pero cuando me pongo a dibujarlo, tengo a Kenny Ruiz detrás. ¿Sabes qué dice? Pero bueno, ¿quién polla ha planeado esto? O sea, ¿qué psicópata ha pensado este proyecto? O sea, que estamos locos, ¿quién va a dibujar esta mierda? Entonces, cuando estoy ya de la faceta profesional, pues me cago en la puta de todo lo que yo mismo, luego me censura, de todo lo que yo mismo me he hecho, ¿sabes? Porque, bueno, luego hay que dibujarlo. Entonces, esa parte, pues eso, tienes que quitarte tanta pasionalidad y tanta intensidad, ser frío y estructurarte muy bien el tiempo y hacerte un calendario. Todo autónomo es una especie de estudio en sí mismo y tienes que tener una parte artística, una parte económica, tienes que saber hacerte la declaración de la renta y tienes que tener un departamento de producción que odia a los otros departamentos. Esto es muy parecido a la esquizofrenia. Entonces, el de producción se sienta después del story, coge el calendario y escribo en cada página, en cada día, lo que tengo que hacer todos los días. Entonces, si algún día me columpio, el de producción me echa la bronca y me hace recolocar el calendario para tenerlo todo muy ordenado, porque si no, proyectos tan grandes se te van de las manos. Si dibujas solo o a mí se me van de las manos, ¿no? Habrá gente caótica que se lo puede permitir, yo no puedo. Sobre todo porque me ha costado muchas relaciones lo de permitirme el rollo bohemio de dibujar a toda hora o a ninguna, ¿no? Es muy sacrificado para las personas con las que compartes tu vida. Si tienes una pareja o los colegas y tal, y trabajas todos los días o trabajas cuando te viene, es muy difícil tener una relación contigo, ¿no? Entonces he aprendido a ser muy ordenado en esa parte del trabajo y llevo mucho tiempo que difícilmente trabajo los fines de semana, o sea, los sábados y los domingos, por muchas ganas que tenga de currar o muy apretado que vaya, intento no currar, solamente cuando ya ha sido importante, o sea, bueno, de vida o muerte, pues me coge algún domingo. Pero esos días pues los dedico a los colegas, los dedico a la pareja, a desconectar, a salir al campo, a jugar a la Play, no sé, a limpiar la cabeza, que también es trabajo, ¿eh? Sé que sabes depurar la máquina, ¿no? Y luego, pues entre semanas, tener un horario lo más controlado posible, ¿no? Saber que por la mañana preparo la página, mientras que me tomo el café, hago los mails y el trabajo un poco así de autónomo. Pero bueno, yo tengo claro como que después de comer, esto lo dice un colega mío que dice que hay que conocer muy bien tus biorritmos. No sé ni qué significa, pero es como que tenemos una hora feliz en la que funcionamos mejor. Yo he intentado cambiarla porque me vendría cojonudo ser más productivo por la mañana, pero en realidad cuando soy más productivo es entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche. Entonces, por la mañana hago como todo el trabajo un poco más más aparatoso, ¿no? Pues sí, cuando trabajaba en papel, pues preparaba las páginas, imprimía yo hacía los bocetos a mano, o sea, en pequeñito, los escaneaba, le medía los diálogos y luego los imprimía en azul, a tamaño más grande. Entonces me imprimía las páginas que iba a dibujar ese día, te dejas como el estudio para entrar a trabajar, ¿no? Y luego después del café de comer, pues ya hay a muerte, ¿no? Y ahí sí que tienes que saber que sabes cuándo empiezas, pero no sabes cuándo terminas. Tengo muy claro que hay que terminar la página. O sea, bueno, la página, el objetivo que te has puesto ese día. Cuando hacía manga, el objetivo era entintar 2 páginas al día. Llegué a entintar 4 al día, porque no había manera. Si un día acabas pronto, porque la página era sencilla, pues de puta madre, sí, te tomas una cervecita. Y nunca terminas pronto y te coges la página del día siguiente, porque te estás agotando, ¿sabes? Bueno, me estoy agotando, coño, qué manía de hablar en segunda persona. Y bueno, en ese sentido, aparte de eso que hacía cuando dibujaba, bueno, como he hecho proyectos muy diferentes, cada proyecto ha tenido un poco su sistema, ¿no? Con 2 espadas, lo dibujaba todo en una libreta pequeña, lo escaneaba, como te decía, imprimía las páginas en azul, dibujaba de nuevo en azul con el portamina para dejar el dibujo, las partes más complicadas. Digamos que el primer boceto es como muy impulsivo, ¿no? El movimiento, la expresividad, la composición. Y en el segundo nivel de dibujo es más técnico, la perspectiva, las manos, la simetría. Y después bueno, borras el azul para que se quede suavito y entintaba. Yo entintaba con rotuladores porque se me da fatal entintar.
Que eso también es muy importante, ¿eh? Lo digo mucho a los chavales. Entender que se te da muy bien y ahí gastar todo el oro, ¿no? Todo el presupuesto tiene que ir a lo que se te da bien y en lo que se te da muy mal, bueno, intentar siempre mejorarlo, claro, pero asumiendo que se te da peor, minimizar daño. A mí me encantaría entintar bien con pincel o con plumilla, pero soy un desastre, tío. Porque soy muy distraído, me toca la polla, tienes que dibujar 2 veces lo mismo, entintar siempre se me ha puesto, siempre se me ha echado para atrás. Entonces he probado a entintar de todo, ¿eh? He intentado mejorar en cada cosa, pero al final dije, mira, como esta es la parte que peor se me da, que no la pueda cagar mucho. Entonces con lo que menos la cago es con los rotuladores, entonces con calibrados normales, ¿no? Y con eso pues entintar ahí es casi dejar el dibujo para que lo acabes de dibujar con el rotulador. No te queda una línea muy bonita, pero por lo menos aprovechas la expresividad que has conseguido con el lápiz, que en cambio cuando entintaba con pincel perdía. Se quedaba el trazo más bonito, pero perdía expresividad. Joder, pues esto, bueno, pues tienes que conocer tu trabajo y a ti mismo y saber nivelar, ¿no? Después de entintar había un trabajo digital, se escanea la página y ponemos los grises, las líneas cinéticas y las masas negras en ocasiones con Manga Studio, con Photoshop. Que esto con Dos Espadas pues he contado con Rubén Candel y con Fernando López, que son súper colegas y que por una cantidad mísera de dinero han echado 80.000 horas conmigo para acabar el proyecto y estaba cojonudo, súper guay. Venían a casa a currar, entonces también tenemos un ambiente pues, de estudio, bueno, de casa de colegas. Yo siempre he tenido la casa llena de colegas y me gustaba mucho tenerlos ahí, ¿no? Íbamos cascando y también, bueno, pues te dan feedback también y además mola que haya otra persona después de ti que tenga unos ojos frescos para ver la página por si algo se te ha escapado, que Rubén en eso es un doctor, es cirujano. Entonces siempre, este bocadillo no se entiende, tal, igual, y está genial, ¿no? Entonces con Dos Espadas teníamos ese sistema y lo disfruté un montón. Después de Dos Espadas me di cuenta, sobre todo por los chavales de la escuela, que casi todo el mundo estaba ya trabajando en digital y yo me estaba quedando viejo, estaba quedando antiguo. Y bueno, yo creo que mínimo tenía que aprenderlo. O sea, para ver si funciona, si me va bien o no me va bien, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, o por lo menos para mí, no quedarme, no extinguirme, como en Jurassic Park, ¿sabes? Bueno, total, que había que aprender a trabajar en digital, entonces Dios Todopoderoso inventó la Cintiq. Que yo tenía una tablet Wacom que me iba bien para los retoques, pero no podía dibujar con eso. Y probé una Cintiq que me prestó un colega. Madre mía, tío, qué gustazo. Con el Photoshop me iba guay, pero luego otro dios de otra cultura diferente inventó el Clip Studio, que antes se llamaba Manga Studio. Y yo tengo una relación casi sexual con esos 2 programas, te lo digo de verdad. O sea, con mi Cintiq y con el Clip Studio hay veces que digo, es que siento tanto amor por ti, tío. O sea, es como, no sé, si mi novia estuviera celosa, tendríamos que hablar del tema, tendríamos que, somos 3 en esta relación, o sea, estoy enamorado. Total, que quería probar lo de trabajar en digital, porque sabía que este programa tiene muchas ventajas y justo me embarqué en un proyecto con Víctor Santos, como guionista, que es súper colega mío y que llevaba mucho tiempo, a mí me encantan los temas de Víctor Santos, los recomiendo a todo el mundo, y llevaba mucho tiempo detrás de trabajar juntos en algo de ciencia ficción. Y justo otros colegas, que son los creadores del juego Infinity, querían hacer un manga ambientado en el universo del juego, que es súper guapo. Lo veníamos cascando y coincidió, ¿no? Todo se alineó, le propuse a la gente de Infinity trabajar con Víctor, encantados también. Entonces nos propusieron hacer un manga en el que nos dieron total libertad. O sea, hicimos una reunión súper guapa allí en Pontevedra, que es de donde son ellos, entre cafeses y pacharanes, y decidimos más o menos de qué iba a tratar la historia. Víctor escribió el guión que quiso y yo lo he dibujado con total libertad. Entonces, aprovechando que iba a ser un proyecto que no escribía yo y de un universo que no había creado yo, pues ya que veníamos con cambios, pues con todos, ¿no? Entonces me autoimpuse a hacerlo totalmente digital, todo, incluso los bocetos. Y al principio me costó mucho, como todo, las primeras páginas tardaba mucho tiempo y me costaba encontrar la herramienta y bueno, esto. Pero al final, yo creo que los programas digitales, lo que pasa, bueno, lo de siempre, ¿no? Tiene tantísimas posibilidades que si intentas abarcarlas todas, pierdes mucho tiempo probando y no es productivo. Y lo que he acabado haciendo es
simplificarlo todo, minimizarlo todo a 2 herramientas, dos pinceles, 3 formas de hacer las líneas de perspectiva y limitar mucho lo del control Z, autolimitarlo, el tamaño, lo del zoom también, o sea, aprender un poco a controlar los vicios que puede tener esta herramienta. Y cuando empecé a entenderme bien con ella, pues a partir de ahí ha sido una pasada. O sea, estoy contentísimo de haber hecho el cambio porque he afrontado escenas que igual me hubiera acobardado al hacerla a mano, porque el dibujar en digital, para mí sobre todo, tiene la ventaja de las herramientas de perspectiva infinitas estas, ¿no? O sea, quieres tirar un punto de fuga al infinito y lo puedes tirar. Entonces, en este universo que es de ciencia ficción, tiene escenarios muy ambiciosos, naves espaciales y tal, dibujar todo eso a mano, aparte de que es tedioso, igual es que a veces es imposible, porque igual quieres tirar puntos de fuga que no llegas y tienes que hacerlo un poco a ojo, soy un poco torpe para eso y es mucho prueba y error. Seguro que al final hubiera encontrado otro encuadre que hubiera valido, pero no hubiera sido lo mismo. Y en cambio, al trabajar en digital, pues no tengo limitación con eso. Es como, ¿dónde va el punto de fuga? Por donde vaya, ¿sabes? Lo tiras, tenemos por culo 80.000 puntos de fuga y puedes trabajar con eso. Y ha sido una pasada. Me ha permitido hacer escenas súper guapas que yo creía que no era capaz de dibujar. Y que gracias al... Bueno, es que este TV ha sido para mí súper guay porque me ha llevado a un montón de sitios donde no solo no sabía que podía ir, sino que igual ni sabía que existían. Que ha sido una de las cosas guays de trabajar con Víctor también. Porque si antes te contaba que la parte que más me mola es escribir mis propias historias y todo lo y tal, también es verdad que cuando acabé Dos Espadas, acabé un poco, no sé, vacío. O sea, solté ahí, ¿sabes? Me proyecté muchísimo en ese proyecto. Es un proyecto muy largo, me llevó mucho tiempo, 4 tomos, pasan muchas cosas. Entonces como que solté mucho todo lo que quería contar. Y cuando empecé a escribir cosas nuevas, me estaba repitiendo un poco. O sea, me estaba dando cuenta y digo, joder, estoy un poco repitiendo un poco los mismos conflictos. Y trabajar con Víctor me ha venido genial porque me plantea conflictos que me sacan totalmente de mi zona de confort. Y me han hecho tener que plantearme muchas cosas. Y aparte, bueno, yo había trabajado con guionistas antes, con Matthew Gabela en la trilogía del Capitán Nemo. Pero con Matthew la relación no era tan emocional, el proyecto no era tan emocional, era un proyecto muy clásico de historia. O sea, bueno, no es historia del Capitán Nemo, pero sí que tenía un corte clásico, ¿no? Donde la aventura es muy importante, pero quizá las tramas con los personajes pues no lo es tanto, ¿no? Entonces mi trabajo con Matthew me ayudó mucho a aprender de narrativa más europea, más pausada, me ponía retos de dibujo, pero a nivel narrativo, puramente dicho, igual no me complicaba mucho la vida. En cambio, Víctor sí. Víctor me propone personajes que dicen muy poco, fíjate cómo soy yo, no por hablar. Todos mis personajes son igual que yo, hablan todo el rato. Y Víctor es un francotirador de las palabras, es el hombre de las frases lapidarias, ¿no? Entonces, cuando te lees el guión, a priori, bueno, entiendes la historia, pero cuando empezaba a trabajarlo, cuando empezaba a hacer el storyboard, me daba cuenta de lo complejo que era la psique de esos personajes, todo lo que estaban diciendo sin decirlo, ¿no? Todo lo que les tenía que pasar por la cabeza para llegar a esas conclusiones. Y sobre todo, Víctor tiene una visión del ser humano verdaderamente maligno y podrido. O sea, está lleno de violencia y agresividad. Me ha hecho darme cuenta que todos los malos que yo había escrito hasta ahora eran unos pulevillas. Mis malos son de los teleñecos, comparados con los que escribe Víctor, que por eso me molan tanto sus tebeos, ¿sabes? Porque escribe trama o gente verdaderamente castigada, sin decirlo, ¿sabes? Sin hacer pornografía emocional. El conflicto está ahí, en el personaje, y yo he conectado un montón con ello. O sea, nunca me había pasado y pensaba que sería difícil. Creo que ocurre porque Víctor me conoce muy bien. Tengo la suerte de que también dice que le gustan mis tebeos, pero que sea verdad. Y entonces me escribe mucho para mí. O sea, escribe mucho sabiendo cómo soy yo. Y en el propio guión van anotaciones de, bueno, ya sabes cómo va esto, o referencias y tal. Y me ha ayudado mucho a meterme en esos personajes, pero meterme, hostia, a llegar a tener ideas con las que no estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, llegar a estar dibujando cosas, digo, joder, qué agresividad, qué gente más. O sea, no sé, realmente como si me hubiera convertido en actor, ¿sabes? Actor del método y estuviera actuando un personaje que no me pega, ¿no? Entonces,
lo he disfrutado de otra manera porque, por ejemplo, la parte de la estructura, de cuándo poner una escena o no y tal, Víctor la tenía súper controlada, entonces yo ahí no he aportado nada, pero eso me ha dejado tiempo para concentrarme en el acting, en la manera de narrarlo, en los encuadres, en cómo transmitir cosas sutiles que hay entre los personajes sin gastar páginas o sin exhibirlas demasiado, dejarlas en ese tono, ¿no? He podido dedicarle mucho espacio a eso y he aprendido un montón. Y encima de eso, ¿no? El cabrón del Víctor, como tiene que dibujarlo él, pues te escribe las escenas más complicadas que se le ocurren y claro, no le puedes decir, es como un reto, ¿sabes? Es como un desafío, ¿no? Entre colegas además de que no hay huevos, haz esto, te vas a cagar, ¿no? Entonces, pues también ha sido a nivel artístico, ha sido un reto súper guay y yo me he crecido un montón, estoy súper contento. Para mí ha sido una evolución que no sé si a mejor, a otra cosa y una experiencia súper guapa. Todo, ¿eh? El digital, el trabajar con un universo que no es mío, trabajar con Víctor, hacerlo también así en tiempo récord, ha sido todo un cambio y todo, no sé, he aprendido un montonazo. Y me lo he pasado muy bien, pero rato, tío, te estás dibujando y dices, esto está súper guapo. No sé si va a quedar súper guapo, pero está súper guapo hacerlo. O sea, tener la oportunidad de dibujar esta escena es de puta madre, ¿sabes? Luego, yo qué sé, cuando lo lea, pues, yo he hecho lo mejor que he podido, ¿no? Pero ha sido muy divertido, muy divertido. Y aparte de eso, descubres cosas, tío. Trabajando con guionistas que piensan distinto a ti, descubres cosas, descubres, pues eso, lados de tu mente, ¿no? Tengo que conectar de pronto con emociones que no suelo tener, que no me pegan. Y a base de buscarla, te topas con ella. Y dices, hostia, sí que tengo esta mala hostia, sí que está aquí, fíjate. Y entonces cuando el dibujo empieza a sacarlo, empieza a salir. Y ese personaje empieza a comportarse como debe. Porque has encontrado ese hueco en ti que conecta con ese personaje. Y eso es súper interesante. Ahora creo que lo voy a intentar hacer un par de veces más. Antes de volver a escribir yo algo, me gustaría... Pasa que mola trabajar con guionistas que te gustan. Mi Víctor me gusta pues, como persona, como colega, para echar una risa. Tenemos una relación de bromance casi. Y luego como profesional, pues más todavía. Es que tenía sus tebeos encima de mi mesa como referencia. A ver cómo hace esto. Porque narra, es que lo hace todo guay. Entonces, a ver si se me ha pegado algo, ¿sabes? He conseguido hacer ahí una fusión rollo Goku entre Víctor Santos y Kenny Ruiz. Sí, yo grabo todo hard. A ver, viene un poco de colación por esto del guión, ¿no? Venga, si yo tengo que plantear una historia de toda la infinita gama que puede haber ahí de posibilidades, que es lo bueno, ¿cómo...? Bueno, a ver, hay que hacer la prueba del algodón, que es intentar olvidarte de ella. Si te la puedes quitar de la cabeza y no vuelve, igual no era tan buena. Luego hay que pasar la prueba del capricho. Ponte que a mí me pasa mucho esto. Ponte que acabo de ver Mad Max y se me ocurre casualmente hacer una historia de violencia en coche. Entonces pienso, mi prueba del algodón es si le quito el elemento estético, o sea, si en vez de esos coches en el desierto contar esta misma historia, no sé, en Canadá, en 1970, la historia, que no puede ser más aburrido, ¿no? La historia sigue interesándome. Si es así, entonces que la historia tiene cierta solidez. Pero si la historia bebe demasiado de su estética, la estética siempre tiene que potenciar, es importante. Tiene que potenciar el argumento. Pero sin ningún valor estético, creo que la historia también tiene que ser buena por sí misma. Entonces, si la descoloco, me sigue gustando estos personajes y hablar de esto me sigue pareciendo interesante en otro sitio. Si también es que sí, pasa a la siguiente prueba del algodón, que es bueno, esto es pretencioso de cojones, lo que voy a decir. Si hace falta hacerla. O sea, esto es bastante amplio y se puede malinterpretar, así que... O sea, no que el mundo la necesite, el mundo no necesitará. Es si tú la necesitas, ¿no? O si crees que es un tema que es importante hablar de él, que por lo que tú crees en tu vida, en tu entorno, pues la gente esto se lo plantea o les cuestiona o crees que es algo que conecta con alguien y que tiene una utilidad. O sea, yo creo que la cultura en general tiene que servir para ayudarnos a entendernos a nosotros mismos y sobre todo ayudarnos a entender a los demás. A un nivel muy amplio, ¿vale?
las pelis, la música, ¿no? ¿Por qué cuando estás en desamor te pones a escuchar a Adele? Pues porque necesitas de pronto esa música romántica te ayuda a entender sentimientos que en tu cuerpo no las estás teniendo y no comprendes, ¿no? De pronto la cultura te ayuda a conectar mejor con esas sensaciones. Entonces yo creo que si te metes en una historia que te va a llevar 1 año o 2 años de trabajo, a veces más, tienes que estar seguro de que va a ayudar a alguien, de que ayuda a comprender algo, de que no es solamente divertido. Pasó, échate un partido de fútbol o ponte la play o yo qué sé, ¿sabes? Si te vas a estar mucho tiempo ahí, asegúrate de que vas a conectar cosas complejas. Entonces yo ahí me pregunto mucho por qué yo tengo esta necesidad de hablar de este tema. Y muchas veces el proyecto se cae aquí. Muchas veces cuando estoy pensando justo en este momento me di cuenta de que, bueno, igual era algo temporal o no hay tanta historia, no es un conflicto tan importante o no es un tema tan necesario en mi vida. O sea, o es algo baladí o algo que en realidad ya se ha tratado mucho o no tengo nada que aportar. O sea, o hay tanto material de ese mismo conflicto y yo no aporto ningún valor nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues si no aporto nada, pues mejor hago otra cosa, ¿sabes? Entonces, no sé, vas pasando toda esta serie de filtros y al final las ideas buenas se agarran a la espina dorsal. Pero hay que torturarlas mucho. Es muy malo enamorarse de los caprichos y pasa a menudo, ¿eh? Es difícil diferenciar lo que es capricho de lo que es necesidad. Sobre todo porque yo soy muy caprichoso y cuando cojo caprichos muy gordos me apetece hacer una historia de aviones y vamos, de pronto me parece que hacer aviones es súper necesario. El autoengaño es una herramienta muy útil para motivarse a uno mismo, pero también te puede llevar a ser ridículo. Entonces yo me la cuestiono mucho, ¿no? ¿Esto merece la pena hacerlo? Sí, tal, ¿por qué? ¿A dónde va? ¿Qué quiero contar? ¿Realmente tiene sentido? Hago mucho esto de cambiarlos de roles. Venga, quito el personaje protagonista. Si lo hago con este otro protagonista, ¿sigue valiendo? No, tal, no, me hace falta con este. Pues, ¿por qué? Me pregunto mucho eso, ¿no? Y aparte es interesante. Y luego te cura, porque si te metes en el proyecto y estás muy convencido o lo has reflexionado mucho, pues vas a aguantar lo que te echen. Mira, tengo una metáfora visual que me ayuda mucho a entender esto, que es, ¿sabes este marinero en un barco cochambroso que está a mitad de una tormenta y sujeta el timón, ¿no? Y está intentando dirigirlo, ¿no? Cuando ves el primer plano ves al aguerrido capitán del barco sujetando su timón con toda la sensación de que está llevando el barco donde él quiere, ¿sabes? Pero cuando abres plano ves que está en una tormenta bastante tocha y que el barco no aguanta mucho. Y si abres plano ves que está sumido en una ola gigantesca, que además si abres más está sumida dentro de una tormenta aún más grande que probablemente esté en mitad de un ciclón, que probablemente va a llevar el barco donde le dé la puta gana, pero el capitán sigue sujetando el timón creyendo que la pequeña pala que se une con unos clavos ridículos va a conseguir que se salve, porque la sensación de que está pilotando su vida es lo único que le queda en una situación tan dramática. Pues eso es hacer un proyecto. Para mí. Estoy intentando dirigir algo que en realidad, o tener la sensación de que dirijo algo que en realidad es una fuerza de la naturaleza que me va a llevar donde quiera. La industria, esa palabra, yo no entiendo bien y que además que no tengo claro si en España existe. Pero bueno, a ver, cuando yo empecé en la JOSO, mis profesores me decían que hacer un TVO para Francia, escrito por ti, siendo un españolito de mierda, y además dibujando medio manga, era imposible. Y que nadie lo había hecho, no sé qué. 3 años después ya estaba haciendo así. Cuando Pacheco empezó a trabajar para Marvel UK, también era como que dibujar para Estados Unidos era imposible. Por otro lado, cada vez que hablas con alguien de una generación anterior, te cuenta que la industria va fatal y que no tiene salvación. Los que vivieron en la revista te decían que eso era trabajar y que lo de hacer los álbumes anuales que no tiene salvación. Bueno, pues yo llevo ya 16 años así y me pago el alquiler, ¿sabes? No tengo ningún problema. Entonces, esta sensación posapocalíptica me parece que va un poco casi en la tónica, porque proviene de no tener fe
en las nuevas generaciones. Yo creo que lo que pasa con la industria es que está cambiando, como el mundo entero. Entonces hay que creer que los nuevos chavales van a venir con ideas nuevas y se van a apañar de puta madre para sacarle partido a las tecnologías que tenemos hoy. O sea, yo creo que tal y como la conocemos la industria, o como la he conocido yo, tal y como la conoció Altuna, Carlos Jiménez y tal, ya no existe. Probablemente como la ha vivido Carlos Pacheco y otros colegas, ya tampoco está mutando. Y como la he conocido yo, probablemente también muera. O sea, esto de vivir por los royalties que te pagan por adelantado de una editorial francesa, por encargo, pues cada vez es menor. O sea, una editorial antes se atrevía a adelantarte 30.000 ejemplares, con lo cual te pagaba un dineral, y ahora te adelantan 2.000 ejemplares, que es nada. Entonces, si te va bien, pues rescatas dinero, y si te va mal, pues te lo comes. Que es un poco el formato este de novela gráfica que está tratando de moda y tal. Bueno, pues esto no significa que se haya acabado, significa que ha mutado y funciona de otra manera. Pero, como toda mutación, pues trae cosas nuevas. Y ahora hay gente que se saca 30.000 euros en un Patreon, que es una cosa que yo ni puedo entender. Entonces, yo creo que todo está en un proceso de transición tecnológica, pero creo que como casi todo, ¿no? La televisión, la música, todo, la cultura, estamos viviendo una revolución de cambio total. Entonces, pues en el cómic también. Yo creo que la industria va a cambiar, que los chavales más jóvenes se van a venir con una idea súper guapas que nos va a romper la cabeza a los que somos más viejos, y los que somos más viejos pues tenemos que aprender a adaptarnos y a evolucionar, o a morirnos en una cuneta. Yo no tengo miedo, ¿sabes? Porque veo cosas súper guapas, como que ahora tú te puedes hacer tu TVO y llegar a 100.000 personas. O sea, el TVO que yo hice cuando era chico, ahora lo puedo colgar en una web y petarlo. Y cobrar pasta, pues no sé ni de qué. O sea, ¿sabes? De pronto empiezas a cobrar por, no sé, por visionado en YouTube o por gente que te pone tu dinero. Eso hay conceptos que yo no entiendo. Gente que te pone tu dinero para que tú dibujes. Que es como, ¿qué? O sea, no, tú dibujas tus movidas, las subes y la peña te pone pasta, ¿sí? O las cosas como el crowdfunding, ¿no? Que es como esta especie de proyectos como Spaceman Project, por ejemplo, que está haciendo algo muy guay, que es este modo mixto entre pre-order y crowdfunding y también editorial y tal. Pues eso es una mutación que antes ni podíamos imaginar, porque no se te ocurría la idea de que podías conseguir 50.000 pavos por un TVO que no está ni hecho. Pues se puede conseguir. Pues todo eso es gente que no tiene miedo a que haya cambio, y probablemente pues nos pegaremos muchas hostias. Ellos, nosotros, los autores, pero también entre todo esto pues irán apareciendo nuevos sistemas que funcionen. Entonces, yo creo que lo que hay que ser ahora es valiente, toca ser valiente, pero bueno, como siempre. Como siempre. Los que no tenían trabajo en España, pues cogieron su mochila y pagaron su dinero y se fueron a Estados Unidos, ¿no? Y te cuentan estas historias como un poco de leyenda. Fueron muy valientes. Pues ahora pues también hay que lanzar proyectos fuertes y es un momento importante para negociar bien, para que no nos mangoneen con los nuevos tratos de esto del cómic digital, para que no nos hayamos quitado de un mal dueño para comprar nosotros, ¿no? Hay que procurar defender mejor los porcentajes, defender mejor lo que hemos hecho hasta ahora, defender mejor la autoría, defender mejor la cantidad de intermediarios que queremos tener. Yo siempre he pensado que el papel del editor es muy útil y que viene muy bien. De hecho, la idea de yo hacer solo un crowdfunding me da una pereza inmensa, pero en cambio cuando hablo con Sandro, el que lleva Spaceman Project, te da ganas, porque sabes que él se va a ocupar de toda esa parte pues, social, de generar material continuo, de gestionar los envíos, tal, que me parece... Seguro que yo sería un desastre, seguro que acabarían mis TVOs en China fatal, ¿no? Y bueno, pues que aparezca, que exista el papel del editor, a mí me parece muy importante, porque es un tío que estudia otros valores que no son solo el de crear el TVO, pero hay que medir bien qué relación establecemos con él. O sea, el editor es tu socio y los dos queréis sacar pasta de una cosa que hacéis juntos. Yo no trabajo para él, ni él me puede esclavizar, ni se puede quedar el 80% de lo que genera el TVO, que es algo que pasa ahora. O sea, tenemos como muy asumido que el autor gana el 10% de lo que vale un TVO, porque claro, es que el distribuidor tiene que cobrar, y el tendero tiene que cobrar, y aquí todo el mundo tiene que cobrar menos el que lo hace, ¿no? Bueno, pues esto, que por el sistema clásico imponía la necesidad de que hubiera un montón de intermediarios entre tú y el lector, va a desaparecer. Y ahora tengo conexión directa con el lector. Entonces, a lo mejor me conviene tener un intermediario entre medias, un editor
que me facilite conectar con toda la gente del mundo de las redes sociales o de internet, que es muchísimo, ¿no? Pero no 70. Y entonces ese porcentaje, pues lo hablaremos. Eso es muy interesante y tenemos que explorarlo. Y bueno, yo qué sé, es que a mí me encanta esta historia de los tebeos en papel y tal. A mí me encanta leer tebeos en papel, pero para ser honesto, me paso el día conectado al móvil. Leo las noticias en el móvil, estoy en contacto con mis colegas así, y ahora sigo Webtoons, sigo Comixology, sigo un montón de páginas web online. Yo sospecho que es algo inevitable que el papel, sin desaparecer, deje de ser nuestra principal fuente de ingreso. O sea, puede estar ahí y yo siempre me querré comprar mis tebeos, pero creo que es fácil imaginar que dentro de un tiempo pues todo eso habrá cambiado y el formato de negocio pues habrá cambiado y no hay nada que temer. Solo hay que estar preparado para preparar trabajo apropiado para los nuevos formatos que surjan. Yo pienso mucho en eso, ¿eh? Y también pienso en que hoy día creo que vivimos una época como no ha existido jamás de estímulos culturales. Hay una masificación que en la historia nunca se ha dado. O sea, la cantidad de contenido que hoy tenemos acceso continuo en tiempo récord. O sea, en un rol del Facebook ves cortos, trailers, ilustraciones, pin-ups, GIFs súper divertidos, gags, emoticonos graciosos. O sea, hay una cantidad de artistas que te estás comiendo toda esa información a una velocidad impresionante que no te da tiempo ni de gestionarla, que eso también tiene que hacernos ver que tenemos que igual producir de otra manera. O sea, igual hay que dejar de hacer páginas tan elaboradas, que tardamos mucho tiempo en hacerla y en planearla, en planificarla y tal, que requieren, por tanto, un consumo también muy reflexivo, tiempo para disfrutarlo, tiempo para leerlo y tal, y hacer cosas más inmediatas. O sea, un TVOs que haces muy rápido y que están pensados para consumirlo muy rápido. No significa que todo tenga que ser así, pero que quizás, pues, algunos de nosotros tenemos que empezar a pensar que quizá con ese método podemos hacer cosas también interesantes y también divertidas. Que no significa que porque lo hagas así seas el McDonald's, ¿sabes? Puedes hacer comida rápida sin que sea mierda, ¿no? No sé, yo creo que tenemos que espabilar y creo que hay que quitar hay que dejar ya el discursito de apocalíptico, ¿no? Que cada vez que lo escucho, mira que me da rabia, porque tengo un montón de colegas y tíos a los que respeto, que te caga, que me dan, tienen este San Benito del arca de Noé, ¿no? Que se está hundiendo todo. Bueno, mira, pues si se hunde todo, yo quiero estar en el arca. Entonces hay que espabilarse, tío, y no sé, y probar cosas. Bueno, a ver, lo de los reconocimientos de los premios, yo tengo mucha suerte y he ganado unos cuantos. En el Salón de Barcelona y en el de Madrid y en el de Úbeda también. Y a ver, a nivel profesional ya lo sabía antes de que me nominaran, lo sabía cuando me lo dieron y se ha demostrado después, que sabía que no me iban a cambiar la vida, ¿sabes? Y que no iba a vender nada más ni nada de eso, pero, tío, hostia, es un subidón y yo estoy súper agradecido. Me molesta muchísimo la falsa humildad. La falsa humildad es la peor manera de mentir. Te mientes a ti mismo y quieres convencer a los demás. Bueno, es espantoso. Yo estaba no entraba en mí mismo, tenía que estar insoportable la noche que me dieron los premios, porque fue una subida increíble. Y, a ver, te ayuda porque te da una especie de ratificación de que las cosas que estás haciendo funcionan. Pero hay que tener eso con cuidado, porque si no lo ganas significa que no están funcionando. No, claro, lo que pasa que, bueno, es como esto, mira, si no lo ganas no pasa nada, pero si lo ganas, pues genial, ¿sabes? Pues bienvenido sea, ¿no? Yo en aquel momento, que los primeros que gané fueron los de Barcelona, y era mi segundo TVO, tercero contando el porno, no tenía ni idea de qué estaba haciendo conmigo, o sea, estaba haciendo un poco lo que quería y no sabía si estaba funcionando bien o si eso tenía proyección. Y además yo tengo siempre la sensación de que soy un impostor, de que en realidad cualquier día la gente se va a dar cuenta de que no sé dibujar y me van a echar. Vivo así continuamente. Hay días que cuando termino el trabajo y veo la página, que mientras que la estoy haciendo creo que va a ser la hostia, y cuando la termino digo, esto es una mierda, pero ¿cómo voy a cobrar por esto?
Este engaño, yo me cuestiono un mogollón ahora mismo, entonces vivo todo el resto del tiempo como esperando a que alguien diga, oye, pero si el Kenny no sabe hacer nada, y entonces se contagie todo, y tal. Es verdad, no sabe hacer nada. Entonces de pronto, pues yo vivo en esa, todavía, vivo así, y de pronto, pues por medio de unos premios, pues te dicen, no, mira, aquí hay una cantidad de gente que se ha tomado la molestia de votar y decir que tu TVO les ha gustado. Pues te ratifica, te da potencia, te da la sensación de que estás haciendo algo, estás haciendo bien. Pues bueno, no hay que subirse, ni que fliparse, ni nada. Bueno, estás haciéndolo bien y mañana la puedes cagar y no volver a hacer nada bueno. Entonces, bueno, tengo suerte que con el cazador también recibí 2 y con 2 espadas 2 también. Siempre en España. Entonces, supongo que a mí ya me mola, porque es la gente que me rodea y, joder, está guay. ¿Sabes? Saber que la gente que veas en los salones, que los lectores con los que más contacto tengo, pues se muestran muy agradecidos, ¿no? Y eso es súper bonito, ¿no? Es lo que hablábamos antes de la conexión y tal. Sientes que, bueno, pues que de alguna manera alguien que no conoces, que vive en una ciudad que no sabes cómo es y no entiendes cómo es su vida, pues se ha entendido contigo. Y su manera de decírtelo es a través de una votación y a ti te llega a través de unos premios. Entonces, el sentido del premio pues tiene mucho valor para mí, aunque luego a nivel comercial pues no sirve para nada. Supongo que si ganara un Eisner sería distinto. Cuando tengas aquí a alguien que lo haya ganado, pues que te lo cuente él. Ahora, yo te digo, yo gano un Eisner y exploto, o sea, exploto, me pondría pesadísimo seguro. Pero vamos, me encantaría, sería súper bonito, tío. Y bueno, eso me da pena porque, claro, todo esto de los premios en España sobre todo está ubicado dentro de los salones del cómic y los salones del cómic están cambiando y están dejando de ser salones del cómic para convertirse en esta nueva forma de cultura pop o popular, no sé cómo lo llaman, que no tiene nada que ver con el... Bueno, de hecho el Expo Cómic de Madrid, que es un salón al que yo tengo mucho aprecio, porque lo he visto crecer y he hecho el cartel y 2 veces, en fin, me encanta Emilio Gonzalo, Adrián, la gente que lo organiza, pues ha dejado de ser Expo Cómic. Ahora se llama Hero Convention y tiene más que ver con promoción del cine, de la cultura pop en general, o no sé, también creo que había rap, graffiti, se mezcla un poco todo. Entonces, es otro tipo de evento que está muy guay que exista y que creo que la gente que va pues se lo pasa muy bien, pero ya no es ese especie de, no sé, apartado que hayamos inventado para el mundo del cómic, se ha desfigurado. Entonces, vas ahora a los salones del cómic y casi no hay tiendas de cómic y la entrega de premios como que ha perdido valor. Creo que el Salón del Cómic de Barcelona se sigue manteniendo así. Yo espero que siga. Y si sigue cambiando también, pues espero que nazca otro nuevo reducto para poder dedicarnos un momento entre nosotros a decirnos que hacemos las cosas bien. Que creo que es muy importante y que lo hacemos muy poco. Creo que, fíjate que tenemos redes sociales y podríamos estar todo el día diciéndole a la gente cosas de puta madre y escribiéndole con contacto directo a toda la gente que admiramos, diciéndole lo bien que lo hace. En cambio nos dedicamos a decir lo mal que lo ha hecho el otro, ¿no? Yo creo que está guay forzarnos, un poco como en Navidad te obliga a decirle a tu familia que le quieres, pues obligarnos a tener un evento en el que nos reconozcamos entre los colegas. Mira, a lo mejor nos llevamos bien o tenemos ideas distintas, pero has hecho un TVO estupendo. Y eso es sano y creo que ojalá lo consigamos mantener. Que luego aparte se mezcla con lo de la... Oh, sí, Carmona en Viñeta está genial. Lo que pasa es que es un poco, claro, lo que pasa es que somos todos autores. En Carmona en Viñeta somos todos colegas. Entonces lo pasamos de puta madre, tenemos ese rato y tal, pero coño, me gustaría que también se pudiera unir el público, ¿no? Entonces, bueno, lo están haciendo bien, ¿eh? Hay festivales, que Carmona en Viñeta, el del Wencha Comic, Avilés. Hay salones que tienen esa personalidad y que espero que sigan creciendo. Es que todo eso también cambia por el tema que antes lo hablábamos, de la vida social virtual, no sé cómo decirlo. Porque antes tú, para ver a un autor de cómics, tenías que ir a un salón. Y el rato que podías hablar con él era cuando te decía la dedicatoria. Entonces te partías la vida por hacerlo. Pero claro, ahora le sigues en Twitter y tienes comentarios suyos continuamente y le puedes ver incluso dibujando en directo y le escribes directamente a él. Entonces, eso genera que el dibujante deja de ser una persona misteriosa y se convierte casi en alguien de tu día a día. O sea, yo sigo a dibujantes que no conozco, pero que estoy puesto al día y se van de vacaciones.
¿sabes? Entonces, eso está transformando mucho la relación que hay entre el fandom y el público, y a mí no te creas que me mola mucho, ¿eh? Me preocupa, porque es que hay autores que yo admiro mucho que fueron unos gilipollas, y no quiero que se me mezclen, ¿sabes? Yo quiero seguir disfrutando, o bueno, viceversa, hay gente que me cae estupendamente bien, y que me gusta seguirle en las redes sociales, pero bueno, igual luego su trabajo no me interesa, o no me mola, o no va conmigo, o lo que sea, ¿no? Y no me gusta que eso se mezcle. No me gusta que se asocie que tú tienes que ser majo y divertido y tener muy buena relación social con tus seguidores con que tú hagas buenos tebeos. Es arriesgado esto. Te conviertes en una especie de actor de ti mismo. Empiezas a ser personaje. Eso es peligroso, tío. Y yo no sé. Claro, me está pillando un poco de lado, ¿no? Pero imagino a los chavales que están entrando ahora y tal, que su vida es casi virtual, ¿cómo van a gestionar eso? Es complicado. Porque además el ego tiene que hacer una montaña rusa difícil de gestionar. Sí, eso que hablábamos antes de recibir feedback, a veces demasiado duro, a veces demasiado amable de los colegas, se multiplica por toda la gente que te puede seguir en la Tierra, debe ser difícil llevarlo bien. Si de pronto haces un dibujo, tienes 20 años, haces un dibujo y de pronto te aparecen 2 millones de seguidores, debe ser difícil gestionar eso sin que se te vaya la cabeza, sin que te vengas arriba, o sin que te vuelvas idiota, no sé. Ahora mismo soy observador de ese mundo, pero bueno, está pasando, tenemos que estar al día de cómo gestionarlo, creo. Está cambiando todo eso. Yo creo que de aquí a 10 años hablaremos de una manera de llevar la promoción de cómics totalmente distinta. De aquí a menos, de aquí a 5 años. Ahora de hecho de futurólogo. Me acuerdo que hace muy poco hablamos de la cerveza, con los colegas, que hablábamos de esto, de las redes sociales y tal, y hablaba con un colega y decía, mira, los artistas ahora son como los animales del zoo. Sabes que ponte en la época de la colonización francesa, ¿no? Y van por primera vez ahí a la sabana y descubren un león. Podríamos decir una cebra, pero un león es más guay. Entonces descubrimos un león, que es una criatura única, o que no hayas visto nunca, majestuosa, que te inspira valores, que te parece asombroso tener la suerte de estar viéndolo ahí. Entonces, como tiene ese valor único, dices, esto me lo llevo yo a Londres, que lo tiene que ver todo el mundo, porque todo el mundo tiene que disfrutar de esta conexión que estoy teniendo con esta criatura. El león se lo llevan para el zoo y de pronto se encuentra un día que le echan de comer, está en un sitio relativamente a gusto y, joder, está cómodo. Porque él había visto a leones, colegas suyos, muriendo intentando conseguir comida, ¿sabes? O muriéndose de hambre. Y ahí tiene su sitio para dormir, ¿no? Le van poniendo, ¿no?, tu rollo. Y dice, oye, pues está bien esto, ¿no? Pega unos cuantos rugidos y se encuentra con un montón de gente que está flipando con él. Claro, esto a él le parece bien, ¿no? Dice, bueno, pues esto del zoo no está tan mal, mola, ¿sabes? Pero cuando pasa el tiempo, la gente que va al zoo deja de ver en ese animal esa majestuosidad y ve... en vez de inspirarle, le transmite patetismo y le da pena ver a una criatura que antes fue tan increíble, ahora allí que apenas recuerda la sombra de lo que fue cuando estaba en la sabana. Y el león, acostumbrado a sus comodidades, de pronto se encuentra soñando con que le gustaría volver a tener hambre y correr por la sabana por su vida. Pues esto es un poco las redes sociales, creo. Y creo que es la sensación de que hay que escapar del zoo para volver a la jungla, para volver a tener apetito, dejar de estar preocupado de que te miren y de que te den de comer facilito y volver a ser salvaje, ¿no? Y hacer eso que un día te hizo especial. Es preocupante que un día llamaran la atención de las redes sociales porque era único, y por mantener a esa gente ahí te has convertido en convencional. Pues, ¿sabes? Entrar en esa dinámica de es que tengo que contentar a los 2 millones de personas que vienen a verme al zoo, así que tengo que rugir de vez en cuando. Y tu rugido pierde fuerza. Se convierte en un rugido gandul. Pues hay que volver a la selva. Esa es mi teoría. A ver, proyectos, pues mira... ¿Qué te pone? ¿Qué te motiva? Mira, vato, ahora... ¿Qué para tú decir, hostia, yo tengo que hacer ahora ya? A ver. Pues casi todo. Mira, ahora estoy metido en un proyecto infantil para Dupuy, una editorial francesa,
que está siendo súper divertido dibujar y que no tiene nada que ver con lo que hice anteriormente, que acababa sudando cada página. Esto es más sencillito, estaba más en mi zona de confort. Pero claro, como estoy más cómodo, pues me lo estoy pasando muy bien. Entonces está guay. Pero me siento como que, como no sufro, es como raro. Me siento que estoy engañando. No, pero llevo unos 3 a 4 años compaginando mucho el hacer cómic con hacer storyboard para animación. Entonces ella está metido en una productora y tal, y la verdad que me gusta también mogollón. Lo que pasa con la animación es que trabajas con un montón de artistas que molan muchísimo y que te permite pues llevar tu trabajo mucho más allá de donde tú llegas. Luego viene un montón de gente que lo mejora y lo proyecta y lo convierte en algo increíble y único. Pero también es un coñazo porque como cuesta un montón de dinero, pues es todo muy complicado y hay un montón de barreras que pasar, mucha prueba y error, mucho trabajo descartado. Pero ahora mismo me motiva mucho hacer eso. Entonces estoy intentando llevarlo, a ver si consigo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Pero bueno, si encuentro algún proyecto guay de animación en el que trabajar, me gustaría también dedicarme a lo mejor 1 año, 2 años, exclusivamente a trabajar en una película y trabajar con otros storyboard y renovar ideas y ver otros puntos de vista, contar otra historia, cambiar de tono, no sé, está guay. Y luego también aprender a dibujar story, que el story también ha cambiado un montón, exige ser muy eficaz y ahorrar línea, ser muy claro con los encuadres, aprender mucho de acting. Entonces a nivel artístico también creo que va a venir muy guay. Y bueno, que hay cosas que rondan por ahí, que ojalá alguna de las cosas salga. A mí creo que me gustaría mucho yo no tengo largo plazo, José. No tengo largo plazo. No, ahora mismo tengo el proyecto este para Dupuy, que estoy encantado. Y eso, voy a intentar meterme en alguna producción audiovisual de animación, si es posible, y con peña guay. Pero no lo tengo seguro, ya iremos viendo. O sea, tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y bueno, por suerte parece que una u otra van saliendo. Entonces, me lo estoy pasando muy bien y tengo que pagar alquiler. Entonces, ya está, ¿sabes? No, sí, tío, está guay, es verdad. A lo mejor me pilla, hacemos esta entrevista hace 1 año, tío, y es la mierda. Pero justo ahora, pues mira, va todo bien, tío. Y bueno, sí, siempre hay cosas que te gustaría que estarían saliendo más o mejor, o ganar más pasta con una o con otra, que te valoran más por uno o por otro. Pero por ahora hay cosas muy interesantes alrededor mío y cualquiera de las que salga me encantaría hacerla y me apetece mucho hacerla. No tengo ninguna espina clavada en el costado, que la tenía con 2 espadas, ¿sabes? La tenía. Y me la quité y ahora es como que todo lo que venga me va a ir guay. Mira, hace poco estaba haciendo dibujos de superhéroes y he pensado, digo, oye, tío, ¿y si lo mando ahí a Marvel y me sale algo? Que nunca lo había pensado, pero he pensado, yo le tengo mucho respeto, a dibujar en Estados Unidos, o sea, no hay que tener mucho talento para eso. Pero he pensado, bueno, a lo mejor lo pruebo. Pues a lo mejor lo pruebo. No, pero vamos, no es un plan, es una posibilidad que puede surgir. En fin, oye, tío, yo qué sé, muchas gracias, ¿no? Que te estoy pegando aquí la chapa, tío. Bueno, es genial, venir aquí y tener un ratazo así para soltar así mierda, además que me has dejado que me emocione. Si me he puesto épico además, lo siento, es una de mis taras, pero bueno, me lo he pasado muy bien y está genial que exista esta plataforma. Sobre todo porque me permite escuchar a gente que me gusta. Y oye, no sé, los que lo estén escuchando, pues si he aburrido mucho lo siento. Si os ha molado, pues me alegro un montón y si nos vemos nos echamos una birra. Muchas gracias. ¿Empiezo otra vez o sigo? Pues casi mejor, sí. Venga, ahora ya no me va a salir lo mismo, te lo digo.
¿Empiezo? Creo que se puede... Sí, espérate. La colla, esto, ¿dónde va? Muy sentido, ¿eh? ¿Qué? Esta es una traducción, no internacional.